Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents y Prólogo y Formando el legado y Lobo impertinente y Aspiraciones V y Miseros, parte 1. Hay un desierto en el que se narra la historia de una familia, la historia de un sueño. Se trataba de una epopeya épica de cómo dos organizaciones distintas pero tan iguales al mismo tiempo pelearon contra una calamidad. El rey de la tierra hace mucho tiempo caminó por estas negras tierras, lo que mató todo lo que lo rodeaba. Las áridas dunas de cenizas se perdían en sus pies, elevándose y cayendo presa de los caprichos del viento que se llevaba con él los recuerdos de un pasado de gloriosas aventuras, de compañías emprendidas para hacer que todo fuera un mundo mejor. Sin embargo, él ahora recorría el cruel resultado de ese intento de mejorar. La capucha cubría su cabello de la arena y ceniza, la ropa fresca lo defendía del sol ruin que brillaba en el cielo, pero sobre todo, su cabello blanco y rojos ojos lo hacían destacar en un paisaje como el que ahora estaba viendo frente a sus ojos. Por su cabeza mil cosas habían cruzado, pensamientos que ignoró cuando entró en su vista, ondeando orgullosa como una bandera, el símbolo de la lanza cubierta en rayos. Una gran espada que en otros tiempos fue la favorita de un hombre poderoso, más poderoso de lo que él alguna vez soñó con ser. Ese chico estiró su mano para tomar el arma, pero al último instante dudó, como si algo en él le hiciera creer que no era digno de tomar esa espada, pero por un momento la visión de un hombre con el cabello color café oscuro le llegó a la mente. Sonrió y su mano volvió a avanzar, envolviendo sus dedos alrededor de la bandera, quitándosela para posteriormente tomar la espada, un arma cuya historia conocía en gran medida solo por historias que ese hombre le había contado de ella. Grator, la espada del depredador. Era pesada, tal vez más de lo que un humano normal hubiera soportado cargar, y claro que ahora era muy distante de su vieja gloria. Su hoja estaba muy astillada pese a conservar un filo poderoso y temible. Aún así la apreció cuando finalmente pudo levantarla y apuntarla al cielo, con sus dedos tomando fuertemente la empuñadura. Mocoso, lo lograste. Las palabras del hombre que una vez fue como un padre para él sonaron en su cabeza, como palabras espectrales que él hubiera dicho mientras las lágrimas en sus ojos empezaban a caer lentamente. Alfia, no dejaré que su legado termine, fueron las palabras del aventurero mientras apuntaba su espada a un futuro totalmente incierto, con una única misión dada por los que una vez fueron los más importantes en su vida: volverse un héroe. XXXX. El camino realmente fue tardado, pero finalmente las imponentes murallas hicieron su aparición estelar frente a él, la ciudad laberinto. Horario. Bajó de la camioneta tomando el enorme paquete envuelto que se trataba de Grator. Junto a ello también tomó una mochila más discreta que hablaba de sus pocas pertenencias a la hora de viajar, sonriendo mientras se apresuraba a andar por su camino. Ten cuidado, Belly, fueron las palabras de Alfia resonando en su cabeza, sonriendo mientras asentía y avanzaba en su andar. La espada parecía imponer un gran peso, pero Belly empezaba a acostumbrarse. Pasar a la puerta fue algo realmente desconcertante a su parecer. Había una gran cola de personas que estaban buscando lo que él pensaba era una mejor vida, o en su defecto estaban cazando el sueño de gloria de ser uno de los aventureros de Horario, los aventureros más poderosos del mundo, más que la mayoría de los que viven fuera de estas murallas. Claro que el motivo era el calabozo que se extiende bajo esta ciudad. Belly sonrió mientras caminaba hasta la puerta y pasaba sin realmente ningún problema. La entrada le parecía ciertamente curiosa. Solo dos preguntas le hicieron. ¿Vienes a hacerle daño a la ciudad? ¿Y cuáles son tus intenciones en Horario? Dos preguntas que ciertamente se le hicieron algo estúpidas. No le preguntaron nada más, ni siquiera revisaron el enorme paquete que tenía colgando en sus espaldas. Probablemente personas así entraban todos los días, y era cierto, pocas cosas podrían hacerle un daño significativo a esta ciudad llena de semidioses todopoderosos. Caminar por sus calles se le hizo tan emocionante que no perdió el tiempo, viendo todo a su alrededor, aunque no era capaz de orientarse realmente. En su interior la admiración que sentía por la ciudad creció cuando pensó en todo lo que Alfia y Zal tuvieron que haber vivido aquí. Tomó su mochila y se la descargó de la espalda antes de tomar un pergamino que abrió frente a sus ojos para ver un mapa de toda la ciudad. Orientándose entendió que estaba en la entrada al noroeste del centro de la ciudad según juzgaba, así que debía avanzar por esa calle para ir a una de sus paradas principales: el gremio. Primero tenía que ser un aventurero y luego adentrarse al calabozo, pero, casi como un jalón de orejas espectral, se detuvo al sentir un regaño mental. Mocoso. Primero lo primero, no puede ser un aventurero sin primero pertenecer a una familia.
La voz de Zald le hizo darse un golpe en la cabeza y asentir antes de suspirar y mirar a su alrededor. Lo primero es hacerse miembro de una familia, obtener la falna de algún dios y entonces ahora sí podía registrarse en el gremio. ¿Qué tan difícil podría ser volverse parte de alguna familia? Probablemente alguna de las más fuertes familias de horario sería una buena idea. Esos chicos tienen un buen ojo para el poder. XXXX. 3 días habían pasado ya, ninguna familia se fijó en él. Primero probó a tratar de unirse a la familia Loki, aunque formalmente no lo rechazaron, sino que su solicitud sería pasada a alguien arriba de todos los que estaban presentes, por lo que realmente nadie lo tomó en cuenta y se quedó esperando una respuesta todo el día 1. Al segundo día pensó en ir a la sede de la familia Freya, pero tanto Alfia como Zald se negaron rotundamente a hacerlo, así que recurrió a lo que sería la siguiente opción. Pasar de familia en familia para presentarse y postularse como aventurero. Sí, eso tampoco salió bien. Puerta en la que se presentaba y hablaba de unirse a la familia, puerta en la que era rechazado sin opción a mostrar sus habilidades. No tenemos espacio para más bocas que alimentar. Si puedes pagar tu propia comida y alojamiento tal vez. La respuesta es un rotundo no, mocoso, no aceptamos novatillos. Esas y más palabras de rechazo le fueron dadas antes de que pudiera desenvainar a Grator y hacer muestra de sus habilidades, así que, ese plan también falló y ahora Bell tenía un gran golpe en su moral puesto que ahora estaba en un enorme inconveniente. Sin familia, y lentamente quedándose sin dinero. Trabajar sonaba como una opción viable a lo que tendría que hacer. Había pasado una buena parte de su vida trabajando como granjero, así que ayudar a esa familia en la siembra y cosecha no sería nada de otro mundo para él. Tal vez incluso podría conseguir la bendición de esa diosa y ella le permitiría ser un aventurero. Aunque decirlo es más fácil que hacerlo, la sede de la familia está fuera de horario, pero entran y salen por su comercio principal. Considerarlo era complicado, así que finalmente estaba sentado en un callejón, mirando cuántos valis le quedaban antes de tener que recurrir a trabajar para mantenerse, suspirando por la cantidad mientras apoyaba a Grator en su hombro. Otra estrategia que había pensado era la de quitar lo que estaba cubriendo a Grator. La había envuelto en una enorme manta que cubría toda su hoja y la empuñadura por motivos de seguridad, pero tal vez si las familias vieran la enorme espada entonces podría tener una oportunidad. Ciertamente sigo pensando que deberías ir con Loki, fueron las palabras de Zald en su cabeza mientras Bell suspiraba y se ponía de pie. No lo dejarían hacer una prueba para demostrar sus habilidades. Loki es muy especial con el tema de sus niños, dijo la voz de Alfia mientras veía de Bell tomar a Grator y colgarla en su espalda junto a su mochila. Bueno, vamos a probar ahora con la familia Aashma, luego si me niegan la entrada sería la familia Miach y si ahí me niegan sería la familia Astraea. No aceptan hombres, entonces creo que sería la familia Dionysius, dijo con un suspiro antes de caminar hacia la dirección que decía en la hoja. Era un folleto algo curioso ya que era extrañamente conveniente para nuevos aventureros. Una lista de familias que podía encontrar en todo su camino, así que era su material para buscar familia actualmente. La familia Aashma fue particularmente terrible con él, el capitán de la misma. Un hombre de cabello rubio, lo echó a la calle con amenaza de usar algún tipo de magia sobre él, por lo que Bell suspiró antes de sentarse en el suelo y agachar la cabeza con frustración. Sin embargo, en ese mismo momento, una presencia divina se manifestó frente al chico, una mujer de cabello negro, con un cuerpo diminuto pero teniendo una gran figura que miró a Bell con una sonrisa amable. «Hey, chico, ¿estás buscando una familia?», fueron las palabras de la diosa quien miraba a Bell con una sonrisa. Bell claro que la miró con desconcierto, y luego, con una enorme sonrisa que lentamente iba formándose en su rostro hasta que finalmente le asintió con lágrimas en los ojos, tomando la mano extendida de la diosa. XXXX. Fue en una biblioteca hace tiempo abandonada que Estia le dio a Bell su falna. Ella era una diosa nueva en horario al igual que él. Ella quería formar una familia y Bell necesitaba una familia. Casi parecía que sus destinos se habían cruzado milagrosamente. Sin embargo, frente a la diosa que ahora estaba colocando su bendición sobre la espalda del chico, la aparición de una habilidad fue como un golpe para su cerebro. Y no era para menos, el falna de Bell sería como según sabía cualquier otro. Su nombre, nivel 1, todas sus habilidades básicas en 0. Y ahí terminaba la normalidad. Bell Cranel. Nivel 1. Fuerza. Y 0. Resistencia. Y 0. Destreza. Y 0. Agilidad. Y 0. Magia. Y 0. Magia. Reambrosía. Magia que crea llamas intensas capaces de cubrir un campo de batalla. Dios Padre, perdóname. Pues voy a devorar la última cena de los dioses.
Codicia, lengua de llama encerrada. Devoren, colmillos ardientes. Satanás Berión. Magia de canto súper corto que golpea a los enemigos con bloques de sonido. También puede hacer explotar el poder mágico con su Speed Ki. Gospel rugió, Speed Ki. Silentium Eden. Magia de encantamiento de canto súper corto que cubre el cuerpo del usuario con una armadura que niega la magia. Ataraxia. Genos Angelus. Magia de aniquilación de canto súper largo, manifiesta una enorme campana sobre la cabeza del usuario que repica con todas sus fuerzas, devastando las áreas circundantes y hace un potente ruido. Una vez terminado el canto libera un poderoso impacto devastador. Bendición de la raíz del mal, maldición de nacimiento. Mi pecado original que devoró la mitad de mi cuerpo. No es difícil. No hay purificación. No hay salvación. La resonancia de este sonido celestial es mi pecado. La trompeta de los dioses, la lira de los espíritus. Melodía de la luz, el sello del pecado. Amada por el jardín en miniatura, mi destino está destrozado. Te odio. La compensación está aquí. Destrúyelo todo con una prueba de mi pecado. Llora, santo campanario. Habilidades. Legaki Bearer. Temporalmente inactiva. Legaki of the Devourer. Carga con el legado del devorador. Le permite al usuario usar la magia Rea Ambrosía. Le otorga al usuario las habilidades Deus Ambrosía, Alkesteinigle Gourmet. Legaki of the Silence. Carga con el legado del silencio. Le permite al usuario usar la magia Satanás Berión, Silentium Eden y Genos Angelous. Le otorga al usuario las habilidades Gift Blessing, Alma y Velardore. Esto era ridículo, Estia miraba el estado de Belle con una clara estupefacción en sus ojos ya que no era capaz de entenderlo, cómo había encontrado a esta perfecta joya en medio de la nada. Belle era probablemente uno de los aventureros más fuertes que hubiera pisado Horario o lo sería en un futuro, una serie de habilidades absurdamente poderosas, incluso ya superaba a la gran mayoría de magos de la ciudad teniendo acceso a 4 magias, sabiendo que con excepción de casos puntuales como lo eran 2 elfas hijas de una enemiga suya en la que en este momento no quería pensar, todos los aventureros de Horario tenían un máximo de 3 magias. Estia temblaba mientras hacía las anotaciones en una hoja de papiro, mirando a Belle que estaba volviendo a ponerse la ropa, ahora que lo veía bien realmente era un chico muy bien trabajado físicamente y tenía esa enorme cosa que desconocía sobre qué se trataba y que todo el tiempo cargaba con él. Belle, déjame decirte algo, realmente eres realmente fuerte, dijo la diosa extendiendo la hoja de estado al albino quien miró la misma y abrió los ojos con clara sorpresa, leyendo todo desde la magia hasta las habilidades, aunque su sorpresa pronto se volvió una sonrisa cariñosa, sintiendo 2 manos en sus hombros. Ustedes siempre van a estar conmigo, fueron las palabras del chico con una gran sonrisa, no había perdido a su familia, por el contrario, ellos siempre estaban con él, y ahora algo tan sagrado como el Falna lo reconocía. ¿Dijiste algo? Fue la pregunta de Estia mientras miraba al chico con algo de curiosidad por sus palabras, pero el chico negó con la cabeza y le asintió con total calma. No, no se preocupe diosa, solo estoy feliz por volverme un aventurero, dijo el chico con una sonrisa mientras la miraba a los ojos. Bueno, no lo eres todavía, aún falta que te registres en el gremio, pero independientemente a eso, bienvenido a la familia Estia, Bella, vamos a hacer muchas cosas juntos. Fue su declaración con una sonrisa mientras le sonreía. Esforcémonos, mi diosa, dijo el chico con la misma sonrisa mientras la miraba. XXXX. El hogar de la familia Estia era humilde, si no se quería ofender con las palabras, y es que se trataba de una iglesia completamente en ruinas en la que Bella al llegar pudo desempacar sus cosas. El chico no se quejaba, podría vivir con eso, por lo que descargó su mochila ante los ojos de su diosa que lo miraba con una sonrisa. Bueno, ahora que viviremos en esta como nuestra sede, tenemos un nuevo problema y es la cama, solo hay una aquí abajo así que, no se preocupe mi diosa, yo dormiré en el sofá, dijo el chico con una sonrisa mientras sacaba de su mochila una muda de ropa que tenía, varios libros que eran principalmente fantasía heroica, aunque Estia pudo ver un par de libros de magia que le hizo pensar sobre todo en que alguien le dio un buen entrenamiento al chico, como si supiera que él iba a poder usar magia. Sin más siguió viendo las pertenencias del joven chico, la mochila no parecía cargar mucho pero realmente estaba sacando bastantes cosas, asumió que era un objeto encantado para poder cargar bastantes cosas sin un límite claro.
De la mochila salió una especie de espada corta que Estia asumió sería su arma, así que había un detalle menos por el cual preocuparse. También vio un mapa de horario, una muda de ropa, y un retrato. La diosa sintió algo de curiosidad antes de tomarlo, viendo en ella a un hombre muy alto, probablemente medía más de los 2 metros, y junto a esa persona estaba una mujer realmente hermosa. En medio, al lado del hombre estaba otro hombre también bastante alto, y en medio del hombre y la mujer estaba un Bell más joven. ¿Son tus padres y tu abuelo? Preguntó con calma mientras miraba el retrato. Mis tíos y mi abuelo, me dijeron que mis padres murieron antes de que yo naciera, dijo con calma mientras finalmente tomaba lo que asumió era una piedra de afilar. Oh, lo siento. No se preocupe, le respondió con una sonrisa antes de mirar el paquete enorme que llevaba consigo, cosa que hizo que Estia volviera a su curiosidad inicial. ¿Qué era esa gran cosa? El albino con una sonrisa deshizo un par de ataduras antes de que la enorme cubierta del arma cayera, mostrando frente a la diosa finalmente una gran espada, sorprendiéndola en gran medida. Aunque la espada estaba deshecha, muy maltratada y corroída, aún parecía tener un poderoso filo. Bell cargó con cierta facilidad el arma y se puso a afilarla, aunque tenía una especie de mirada entre alegre y desalentada. «Wow, se ve un arma muy fuerte esa», dijo con curiosidad mientras miraba el arma en manos de Bell. Es una herencia de mi tío, él me entrenó para usarla, o bueno, para usar una gran espada. Nunca entrené con ella, dijo con una sonrisa antes de que la misma decayera. Aunque ha perdido mucha de su gloria, mi tío me contó infinidad de historias sobre ella, pero el tiempo hizo estragos. Me encantaría que volviera a su vieja gloria, pero solo puedo afilarla a medias. Dijo mientras terminaba de darle el mantenimiento necesario al arma antes de apoyarla en el suelo y mirarla con calma. ¿Cómo me vuelvo a colgar esto en la espalda? Para portarla va a ser complicado. Supongo que puedes llevarla en mano. De igual manera muchos aventureros hacen eso, o por lo menos eso he visto, dijo con una sonrisa antes de que Bello le asintiera. Así será hasta que consigas una funda o algo por el estilo. La voz de Zald le confirmó las palabras de la diosa. Bella sintió, no podía llevar su espada todo el tiempo en una manta, menos si esperaba llevarla al calabozo, donde un solo segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Bien. Entonces iré a registrarme al gremio. Dijo con una sonrisa el chico mientras se ajustaba la espada corta al cinturón y cargaba a Grator en su hombro. Estia asintió y se despidió del chico con una sonrisa mientras él finalmente salía de la iglesia y caminaba hacia el gremio, yendo a la calle principal mientras avanzaba con la gigantesca arma en sus hombros, sonriente como un niño. Por los techos se encontraba un dúo de chicas, sentadas mientras vigilaba las calles con una sonrisa clara en sus rostros, pero en particular a destacar claro que lo importante eran una chica de cabello incandescente como la luz del atardecer, y una elfa de cabellos dorados como el sol de mediodía. Ellas habían estado hablando entre sí con una clara sonrisa mientras comían algo que habían comprado en un puesto de la calle. Claro que mientras lo hacían tenían su deber en mente. Entonces dime, Leon, ¿has pensado ya en buscar pareja? No quiero que termines soltera. Los 99 fueron las palabras de la pelirroja con ojos como la aventurina, mientras miraba a la rubia con una sonrisa. La mujer con ojos como 2 perlas en el fondo del mar la miró con calma antes de hablar. No, realmente no lo he buscado, no pienso que eso sea algo que deba buscar, respondió la que ahora era llamada como Leon, dirigiendo su mirada al tráfico. Bue, con esa actitud vas a morir soltera, mujer. Eres muy linda, demonios. Si quisieras podrías tener a cualquiera a tu favor. Aparte, ¿quién no conoce a Vendaval? Eres probablemente una de las aventureras de primera clase más conocidas junto a la princesa de la espada. La pelirroja había empezado con su regaño habitual mientras cerraba los ojos. Julian Vendaval, una aventurera de primera clase nivel 6, parte de la renombrada familia Astraea, era una belleza codiciada por muchos ojos, pero la mayoría de ellos se retractaron por la apariencia de ser inalcanzable que ella daba. Por su parte, Ryu dirigía su mirada hacia la calle tratando de no entrar mucho en el detalle que su amiga, Alice Lovella, capitana de la familia Astraea de nivel 6, estaba hablando, suspirando por sus palabras mientras intentaba hacer su trabajo. Las palabras de Alice pronto se volvieron muy lejanas mientras Ryu miraba el tránsito, como si hubiera visto un fantasma de pasado, haciendo que la elfa lanzara sus manos a darle una palmada en el muslo a la pelirroja y luego señalar un punto con el dedo. ¡Auch! ¿Eso por qué? Las palabras de la pelirroja calzaron perfectamente con la situación. Un aventurero caminaba por la calle con una enorme espada en su hombro, nada fuera de lo usual. El problema es lo que ese chico era en sí mismo.
Cabello blanco, piel blanca, un porte fuerte, era la viva imagen de un enemigo del pasado, o de dos enemigos, el porte, la espada que llevaba en sus manos, era como ver a glotonería y a silencio combinados en una misma persona. Ambas sudaron frío al reconocer la espada, eso fue lo que las puso más sobre alerta puesto que reconocían el arma, se trataba de Grator, la espada de la glotonería, Zal, uno de los dos mayores enemigos que Horario alguna vez había enfrentado, si bien Grator no era tan famosa como la espada que ese hombre llevaba ese día era claro que ambas lo reconocerían. Sin embargo, tan pronto como lo vieron, el chico había desaparecido, haciendo que las dos buscaran con la mirada por todos lados, haciendo un enorme salto mientras lanzaban las sobras de la cena a un basurero, empezando a buscar en toda la ciudad, sin saber que dentro del gremio un chico de cabello blanco estaba por empezar su trayectoria dentro de la ciudad laberinto. Un impacto todopoderoso hizo que un grupo de sombras fueran erradicadas, un Afroshooter que había visto la brutal demostración de poder giró la mirada para toparse entonces con los colmillos de un depredador, un chico que le arrancó la carne de un solo mordisco que más bien pareció como si dientes de magia se hubieran cerrado sobre su masa. En el instante siguiente la rana había sido cortada en dos para luego ver cómo Bell corría con todas sus fuerzas hacia los sobrevivientes de su poderoso ataque, como una vorágine brutal el chico de cabello blanco avanzó hasta las sombras que no fueron asesinadas con el primer Satanás Berión, esos monstruos que habían quedado aturdidos por el impacto del devastador sonido, en ese mismo instante Bell pasó entre ellas y con un solo abanico las partió en dos, perdiendo el equilibrio por un momento debido al peso de su espada para que el calabozo le arrojara una emboscada de Dungeon Lizards. Casi cayó al suelo antes de levantar su mano hacia los monstruos. Rugió. El poder mágico de los bloques de sonido pronto se volvió luz y como una bomba, hizo estallar en un bombardeo mágico a los lagartos, quienes cayeron fritos o directamente hechos cenizas. Bell jadeó mientras se impulsaba a poner de pie usando a Grator como bastón. Buen trabajo Bell. Las palabras de Zal lo hicieron sonreír mientras se llevaba a la espalda su gran espada y luego desenvainó la daga que había comprado del gremio, yendo a los cadáveres para empezar a extraer de ellos sus piedras mágicas. Habían pasado 2 semanas desde que Bell se volvió aventurero y realmente le había ido bien en este tiempo, había conseguido una asesora oficial, Eina, aunque no entraría mucho en detalle en ese momento. Mientras tomaba la piedra de una War Shadow se sorprendió al ver un dedo de monstruo, era un drop item, tenía suerte. Bell sonrió mientras levantaba el dedo y lo metía en su mochila para continuar con los lagartos, mientras tanto continuaba recordando lo que había estado pasando últimamente, había tenido un crecimiento bastante acelerado estos últimos días por lo que era apto para bajar hasta el 4.º piso, pero actualmente se encontraba en el piso 6.º, era un problema, claro, había desacatado una orden pero no había mucho problema, estos monstruos no le estaban causando mucho problema. Pese a lo que había pensado, realmente usar magia se le había vuelto un hábito, era como si fuera totalmente natural a la hora de hacer uso de esa capacidad y le sorprendía todavía más la enorme cantidad de mente que demostraba tener, asumió que era algo normal viniendo de su habilidad Alme. Pero, aún así era demasiado a su parecer. La magia mezclada con la habilidad marcial, no esperaba que fuera a salir tan bien pero a parecer de Bell esto era por lo que Alfia le enseñó a mantener la concentración mientras lo apalizaba con una escoba, le estaba enseñando a hacer magia mientras peleaba, o solo lo castigaba por decirle vieja. De todas formas, usar sus habilidades y hechizos era algo que le encantaba, sentía de cierta forma que honraba a Zal y a Alfia cada que lo hacía, aunque ahora se enfrentaba a otro problema. Grator. Ah, mi vieja espada ahora cruza sus últimas peleas. No pensé que estuviera en tan mal estado, esperaba que resistiera mucho más. Fueron las palabras de Zal y Alfia, aunque no era como si lo dijeran porque la espada estuviera por romperse, no, realmente en su resistencia estaba en su mejor estado posible, pero el problema mayor era ese filo, cada vez se degradaba más y más aunque Bell pasara unas buenas horas semanales dándole mantenimiento. El chico suspiró mientras acariciaba el mango de la espada y retoma su camino hacia el 5.º piso, iba a tomar un descanso. De todas formas Bell, ¿qué arma te gustaría tener a ti? Preferiría seguir usando a Grator. Bell, tienes que tener tu propia arma, si bien las grandes espadas eran lo mío y para lo que te entrené, no solo te entrené para eso, necesitas algo que se adecúe más a ti. Bell suspiró mientras caminaba por las escaleras del 6.º piso, veía las paredes de piedra verdosa con algo de confusión, tal vez debería hacerle caso a Zal, fundir a Grator y usarla para encargar otra arma, o tal vez debería permanecer usando esa espada hasta que eventualmente no pudiera afilarla nuevamente y tuviera que cambiarla, como fuera, todavía tenía algo de tiempo antes de decidir.
Finalmente en el quinto piso empezó a caminar por los pasillos del lugar. Bella admiraba el corredor mientras pensaba en qué lugar sería bueno mantener un descanso. Aunque en ese proceso de pensamiento también se coló la situación sobre su ar. Tal vez una espada recta, no lo sé, suspiró y continuó su camino aunque por momentos sentía que algo iba mal. ¿No estaba muy tranquilo el calabozo? El ritmo de crecimiento de monstruos en este piso aumentaba bastante y lo había confirmado al bajar ahí. ¿Por qué había bajado ahí en primer lugar? Bueno, lo hizo por 3 motivos principales. Los monstruos realmente no le daban problemas, sus habilidades duramente entrenadas por ellos eran bastante superiores a los monstruos que se enfrentaba. El segundo motivo es que quería probar qué tan fuerte se había vuelto en estos días puesto que había tenido un gran aumento de sus estadísticas y el tercer motivo es algo sobre lo que su abuelo tenía ligeramente la culpa. Quería salvar a una chica de monstruos feroces. Idiota, sí, pero era algo que su abuelo le había legado y es que aparte de mantener el buen legado de su familia, Belle quería tener un encuentro predestinado con una chica, culpa de su abuelo, sí, pero era normal en los chicos de su edad pensar sobre eso. Aún así, no era su prioridad, y si lo decía en voz alta probablemente Alfia le daría un silencio de desapruebo, así que mejor no arriesgó. Volvió a su tema principal, el calabozo estaba demasiado tranquilo, normalmente en este lugar nunca se está tranquilo, desde que había bajado al quinto piso no se había quedado en total silencio como hasta ahora, incluso cuando no se encontraba con enemigos, usualmente escuchaba gruñidos de monstruos a la distancia. El silencio se volvía enervante mientras Belle miraba a su alrededor, llevando su mano lentamente a su espalda para tomar con sus dedos la empuñadura de Grator, desenvainando la espada para bajarla y casi caer al perder un poco de equilibrio por el peso, pero lo recuperó rápido y se preparó. Sus sentidos aumentados por la bendición divina marcada en su espalda se enfocó en todo su entorno, cerrando los ojos tal como Alfia y sintió finalmente fuertes golpes en el suelo, como un andar de algo muy grande. El albino se dio la vuelta rápidamente y en el pasillo que acababa de dejar finalmente apareció un enorme hombre que supera los 2 metros de altura construido poderosamente, músculos como piedras y una piel absurdamente gruesa. Pero lo importante era que entre sus abultados hombros estaba la cabeza de un toro furioso, mirando al chico con una furia homicida al chico. Belle lo reconoció gracias a Ina, se trataba de un minotauro, un monstruo del piso 17 reconocido individualmente como un igual a un aventurero de nivel 2, algo que pese a todo, superaba enormemente las capacidades individuales de Belle. El chico rechinó los dientes y pateó el suelo para lanzarse hacia el monstruo, abanicando su espada rápidamente para hacerle un fuerte corte en el pecho. Belle no estaba listo para retroceder, el monstruo recibió el golpe lanzando un fuerte grito antes de que Belle recibiera un golpe directo al estómago, lanzando al chico contra una pared. Belle lanzó un gemido de dolor antes de levantar su mano y apuntar hacia el monstruo que había cargado en su contra. Gospel. Satanás Berión. En ese momento el minotauro fue impactado por un bloque de sonido, retrocediendo por el impacto y el daño que recibió mientras tapaba sus oídos por el dolor y la desorientación del sonido. Rugió. El poder mágico se volvió un bombardeo, levantando polvo y haciendo una pequeña cortina, momento en el que Belle recuperó la postura al levantarse usando a Grator y le apuntó con su arma, para que pronto de la nube de polvo saliera el minotauro con una quemadura fresca en los hombros y brazo, pero fuera de eso estaba prácticamente intacto. Belle gruñó, él era habilidoso, tenía magia y una gran arma, pero era débil, su cuerpo todavía no tenía el poder para poder matar a un monstruo como ese por sí mismo. Tal vez si lo mordiera, el foco se le había prendido, una mordida tenía que darle, comer un trozo de su carne y obtener un aumento de poder, juntaría Deus Ambrosia con Gift Blessing y tal vez podría pelear. Belle apretó los dientes y entonces avanzó con fuerza hacia el minotauro, saltando en el último momento para la izquierda pues un fuerte golpe del monstruo fue lanzado hacia él. Belle tuvo suerte de esquivar eso pero no iba a acabar ahí, por lo que inmediatamente avanzó para cruzar la bajada de guardia que hizo el monstruo frente a él, al que ésta se activó y una mordida potenciada se lanzó sobre el cuerpo del monstruo. Pronto un trozo de carne pasó y fue tragado por el albino antes de retroceder y sonreír mientras lo miraba a los ojos. El monstruo se llevó la mano al brazo sangrante. El monstruo se enfureció todavía más y avanzó con toda fuerza hacia él. Belle respondió envolviendo sus dedos sobre el mandoble para también avanzar y detener con su mano el puño del monstruo, haciendo que éste se sorprendiera. Deus Ambrosia había hecho efecto y, junto a esa habilidad Gift Blessing había empezado a trabajar aumentando todavía más.
Dios padre, perdóname. Belle empezó a cantar entonces, girando de lado para esquivar una cornada de parte del monstruo. Porque voy a devorar la última cena de los dioses. El Minotauro sintió que el aire a su alrededor se empezó a calentar e inmediatamente empezó a aumentar la fuerza de sus ataques, haciendo retroceder al chico que trataba de mantenerse al día con su embate. Belle tenía que usar el lado plano de Grator como un escudo para cubrir el rápido ataque de puñetazos. Codicia, lengua de llama encerrada. El chico entonces giró esquivando un golpe para hacerle un corte en el muslo al Minotauro. Agradecía que pese a todo Grator seguía siendo un arma de alta calidad, un arma correspondiente a su nivel no haría estos cortes. Devoren, colmillos ardientes. Belle entonces retrocedió mientras finalmente una llama mágica aparecía rodeando su espada fuertemente. Estaba en la recta final de su encantamiento, una apuesta máxima por ganar la pelea. Reambrosía. Gritó mientras abanicaba su arma y en ese instante un mar de fuego devorador abandonó el arma para cubrir el cuerpo del monstruo, comiendo su carne como una manada de lobos ardientes. ¡Buoo! El grito de dolor del monstruo se hizo evidente mientras este retrocedía de la tormenta de fuego a la que se enfrentaba y lentamente empezaba a caer. Su pierna fue la primera en ceder y pronto el resto de su cuerpo había empezado a carcomerse, haciendo que Belle respirara con cansancio mientras se apoyaba en su espada. Sabía de dónde venía el enorme agotamiento que tenía encima, recordaba lo que había leído en su hoja de estado. Give blessing. A cambio de mantener su fauna en el estado limítrofe todo el tiempo, ocasiona que el usuario sufra múltiples anormalidades como veneno, parálisis y disfunción al mismo tiempo cuando entra en combate. También hace que las estadísticas, la estamina y mente del usuario disminuyen continuamente de forma semipermanente mientras está activa. Belle tuvo que pelear para no desmayarse apagando Give Blessing y pronto sus piernas no pudieron más, resbaló de Grator que usaba como punto de apoyo y fue a dar al suelo, escuchando lo que intuyó era muy lejos, la voz de una mujer. Lo último que vio fue a una chica corriendo hacia él. XXXX. Escapan a los pisos superiores. Hay un montón de novatos en medio. Fueron las palabras que ella había escuchado antes de emprender una carrera a toda velocidad junto a sus miembros de familia para detener una estampida de minotauros. Sus pasos fueron veloces mientras perseguía a los monstruos y estos morían, piso tras piso era una verdadera masacre de minotauros. Sin embargo, en un instante vio que Aid se detuvo con varios minotauros que fueron por un grupo de novatos, ignorando totalmente el escape de uno más hacia los pisos superiores, por lo que ella continuó su carrera hacia el minotauro que huía, pasando por varios pisos en los que advirtió a los aventureros que se quitaran del medio. Fue un juego de persecución hasta que finalmente perdió al monstruo en el quinto piso. No tenía idea de hacia dónde había ido, o por lo menos eso pensó hasta que escuchó una explosión, girando la mirada para correr hacia el lugar de la explosión y en ese instante se encontró con un aventurero de cabello blanco portando una espada que aunque maltrecha y maltratada podía intuir que era para una clase más alta que la suya. Ella se sorprendió sobre todo porque nunca había visto a ese chico en la ciudad, cabello blanco, ojos rojos y piel de nieve, con un abrigo marrón, coraza de hierro y equipo defensivo de novato. El chico avanzó con todas sus fuerzas y un grito claro de batalla, viendo que el minotauro realizaba un golpe extremo, pensó que el chico lo recibiría pero se sorprendió al ver el momento en el que lo esquivó. Y entonces se sorprendió al verlo darle una mordida al monstruo. Ese chico se alejó y tras tragar carne de minotauro empezó a cantar, algo que menos esperaba y que inmediatamente la hizo querer saltar a ayudarle, siendo sorprendida nuevamente al escucharlo cantar mientras peleaba. El canto concurrente era una habilidad complicada de obtener, incluso ella no lo había aprendido todavía, por lo que se sorprendía enormemente de las capacidades que el chico estaba demostrando. El canto era curioso pero al sentir el aire calentarse a su alrededor sus ojos se expandieron ligeramente más puesto que este era el poder mágico de un nivel 2 por lo menos. Reambrosía. Y el grito finalmente sentenció la vida del monstruo, vio cómo el monstruo era consumido por los colmillos de fuego hasta quedar en el suelo quemándose vivo. Una actuación a nivel de un aventurero muy fuerte pese a tener ese poder bajo. Ella realmente sorprendida miró al chico que ahora estaba mirándose realmente cansado, había intuido que puso toda su mente restante y cada gota de poder mágico en ese único ataque, un golpe de muerte segura o por lo menos eso había intentado. Se dio cuenta de que sus piernas habían arrancado a correr hacia el albino cuando salió de su estupor por la pelea y podía ver cómo el chico caía sobre sí mismo, un min 0 con toda probabilidad.
Lo atrapó al instante y empezó a mirar a sus alrededores. No había aventureros cerca por lo que nadie le iba a ayudar con el chico, así que suspiró y lo cargó para colocarse en un lugar más cómodo, dejándolo en el suelo antes de sentarse al lado del chico inconsciente. Esa fue una buena demostración de poder, me sorprendes, dijo ella con una sonrisa mientras miraba al chico desmayado en el suelo antes de dirigir su mirada a la gran espada que seguía clavada en el suelo y al cadáver del minotauro que para este punto ya había dejado de arder, quedando muerto y con varias quemaduras fuertes en su cuerpo. La chica estaba genuinamente sorprendida, pero por algún motivo empezó a tenerle cierta admiración al chico desmayado, aunque no conocía su nombre, ni sabía a qué familia pertenecía, pero él había logrado algo que ella quería hacer desde hace tiempo: enfrentar sus propias batallas sin depender de nadie más. El chico hizo un par de sonidos con incomodidad, por lo que ella pensó que debía ser realmente molesto estar con la cabeza directamente en la piedra del suelo. Tal vez había una forma de hacerlo más cómodo, si usara su regazo como una almohada para el chico. Sacudió su cabeza pues era una idea bastante tonta la que le apareció. Era cierto, el chico realmente le pareció bastante heroico a la hora de enfrentarse al monstruo frente a ella. Era aparte un chico bastante atractivo, pero no era nada de eso. Ella pensó que él era atractivo. Lindo. Esa era la palabra que pensaba. El chico era realmente lindo, tierno como una especie de conejito que podías cuidar con cariño y afecto, así que realmente no era nada malo pensar de esa forma sobre alguien que no conocía de nada y que había demostrado una gallardía y valor superior a lo que podría esperarse de alguien en sus condiciones. Por un momento la idea de darle su regazo como una almohada sonó más atractiva. Después de todo, tal vez una pequeña recompensa por alcanzar un logro tal como el que había tenido el chico. Sin embargo, mientras se debatía en esa cuestión, el chico finalmente abrió los ojos, sentándose lentamente mientras se llevaba la mano a la cabeza, mirando a sus alrededores. Ah, lo logré matar, fueron las palabras del albino mientras miraba a sus alrededores, suspirando mientras se sobaba la espalda antes de voltear la mirada para encontrarse con un rostro élfico. Hey, ¿estás bien? Fue una buena pelea la que diste, fueron las palabras de la chica mientras le sonreía, levantándose del suelo para limpiarse el vestido y ofrecerle una mano. Betty seguía mirando su rostro. Para el albino estaba viendo a una mujer hermosa, una elfa que había salido de algún sueño, un rostro hermoso de belleza feérica, vistiendo una capa de roseta, una camisa blanca y un vestido de corsé rosa, cabello rubio dorado atado en una cola de caballo gruesa y sobre todo, ojos azules como dos joyas de aguamarina en los que Belle sintió que podría haberse perdido por un largo tiempo. Sin embargo, no le hizo el feo, pues el chico de ojos rojos aceptó la mano de la elfa con una sonrisa y se sorprendió al ser levantado por ella con total facilidad, antes de estar de pie frente a ella y darse cuenta de que era más alto que ella. Gracias, me llamo nombre, ¿cuál es tu bella? Preguntó el chico con una sonrisa antes de quedarse quieto mientras la miraba a los ojos, dándose cuenta de que había dicho una idiotez, sonrojándose lentamente por la vergüenza de haber quedado en ridículo frente a una hermosa hada. No ayudó que ella empezara a reírse, por lo que Belle sintió el impulso de arrancar a escapar a todo lo que pudiera, aunque, claro, ella asintió mientras le extendía la mano con total calma. Descuida hombre, mi Belle es lefilla, dijo riéndose un poco para seguirlo en el juego y decirle que no había necesidad de avergonzarse. Belle sonrió finalmente y superando un poco de su vergüenza por la situación le ofreció la mano a la chica y ambos estrecharon sus manos con una sonrisa, asintiendo con total calma. ¿De qué familia eres, Bella? Ella priorizó eso sobre todo pues saber a qué familia pertenecía el albino le daba a ella la capacidad de saber dónde buscarlos si es que llegaban a hacerse buenos amigos. La familia Estia, ¿y tú? Loki. Belle se sorprendió enormemente y entonces aparecieron pequeñas estrellas en sus ojos mientras la miraba. ¿En serio? Esa familia es realmente increíble. En lo poco que llevo en horario todos han hablado increíble de ustedes, dijo Belle mientras caminaba hacia Grator para tomarla y sacarla del suelo antes de llevarla a su espalda. Lefilla sonrió, inflando un poco su pecho con orgullo por las palabras del chico antes de asentir. Ella presumió un poco su familia con calma antes de darse cuenta de sus palabras, en el poco tiempo. ¿No eres de horario? No, llegué hace unas 2 semanas. ¿La familia Estia es una familia extranjera? No, me uní recién, aún somos una familia pequeña, jeje. ¿Qué nivel eres? Soy un novato, de hecho, soy solo nivel 1 todavía, dijo el chico con una sonrisa antes de que Lefilla se sorprendiera del todo. Un nivel 1, matando a un minotauro, eres realmente increíble.
Fueron las palabras de la chica con una sonrisa bastante grande, tal vez admiración estaba en sus palabras, pero realmente pensaba eso del chico. Él por su parte sonrió enormemente y le asintió con la espada en su lugar. Gracias, ajeje, y yo, tengo que irme. Lo mismo digo. Espero volver a encontrarte. Fueron las palabras de ambos con una sonrisa antes de que Belle emprendiera una carrera que realmente le sorprendió. El chico era rápido por lo que dejó el lugar bastante pronto, dejando a Lefilla con una sonrisa, hasta que escuchó la risa de un hombre lobo. XXXX. Belle estaba corriendo con felicidad por todo el camino hasta el gremio, necesitaba reportar el incidente obviamente, y obtener dinero por lo que tenía en la mochila, aunque se detuvo y giró la cabeza al sentirse observado por un momento, vio sobre un edificio y no notó nada raro por lo que continuó su camino con una enorme sonrisa. No sabía que había alguien sobre ese edificio, una elfa rubia que lo miraba avanzar con cierta saña. De todas formas, Belle vio a lo lejos a su asesora del gremio y sonrió, levantando su mano para llamarla. Eina Aya. La semielfa se dio la vuelta y le sonrió al verlo acercarse. Hola, Belle. XXXX. Realmente fue rápido el trámite, por lo que solo fue entrar, reportar el incidente, recibir un regaño y cambiar su oro, aunque no mencionó que fue él quien mató al Minotauro puesto que imaginaba que Ina no le iría a creer si decía algo como eso, totalmente normal ya que todavía era un nivel 1, así que todo quedó como que Lefilla Viridis, Tousandelfs lo había salvado. Belle hizo su tarea con Ina, se encargó de averiguar todo lo que fuera necesario saber sobre ella. Era una aventurera del nivel 3, por lo que era una aventurera de segunda clase, aunque le parecía realmente impresionante que Ina le dijera que Lefilla era normalmente llevada a las expediciones de la familia Loki, una familia todopoderosa en la ciudad laberinto. Por lo que, ella era realmente poderosa, una verdadera maga de gran calibre que ahora era una conocida y esperaba fervientemente que pronto se volviera una amiga. De alguna forma sintió que su abuelo se sintió alegre por él, aunque también sintió que Alfia se había enojado, sin tener idea que en su estado había aparecido algo que pronto sería visto por su diosa, XXXX. Belle Cranel. Nivel 1. Fuerza. G201 G237. Resistencia. I74 y 98. Destreza. H148 H167. Agilidad. G200 G238. Magia. G200 G226. Magia. Reambrosía. Magia que crea llamas intensas capaces de cubrir un campo de batalla. Dios Padre, perdóname. Pues voy a devorar la última cena de los dioses. Codicia, lengua de llama encerrada. Devoren, colmillos ardientes. Satanás Berión. Magia de canto súper corto que golpea a los enemigos con bloques de sonido. También puede hacer explotar el poder mágico con su Speed Ki. Gospel Rugio, Speed Ki. Silentium Eden. Magia de encantamiento de canto súper corto que cubre el cuerpo del usuario con una armadura que niega la magia. Ataraxia. Genos Angelus. Magia de aniquilación de canto súper largo, manifiesta una enorme campana sobre la cabeza del usuario que repica con todas sus fuerzas, devastando las áreas circundantes y hace un potente ruido. Una vez terminado el canto libera un poderoso impacto devastador. Bendición de la raíz del mal, maldición de nacimiento. Mi pecado original que devoró la mitad de mi cuerpo. No es difícil. No hay purificación. No hay salvación. La resonancia de este sonido celestial es mi pecado. La trompeta de los dioses, la lira de los espíritus. Melodía de la luz, el sello del pecado. Amada por el jardín en miniatura, mi destino está destrozado. Te odio. La compensación está aquí. Destrúyelo todo con una prueba de mi pecado. Llora, santo campanario. Habilidades. Legaki Bearer Legaki Formation. Acelera el crecimiento. El portador está formando su propio legado. Legaki of the Devourer. Carga con el legado del devorador. Le permite al usuario usar la magia Reambrosía. Le otorga al usuario las habilidades de Usambrosía, Alkestaining Gourmet. Legaki of Calamitous Silence. Carga con el legado del silencio. Le permite al usuario usar la magia Satanás Berión, Silentium Eden y Genos Angelous. Le otorga al usuario las habilidades Gift Blessing, Alma y Velardore. Deus Ambrosía. Permite al usuario comer bestias, humanos y monstruos para aumentar sus estadísticas mientras la habilidad está activa. El aumento depende de lo que se come. Alquesta. Le permite al usuario usar mente para realizar un ataque mordedor, la potencia del ataque es suficiente para permitirle al portador comer lo que sea.
Aumenta el poder del estómago del usuario para permitirle comer desde materia orgánica hasta materia inorgánica. Niggle Gourmet. Permite al usuario potenciar el efecto de sus habilidades, aumenta las habilidades básicas, recupera mente, energía y acelera la curación del cuerpo a un ritmo rápido posteriormente que el portador haya consumido alimento. También le otorga inmunidad a los encantamientos. Gift Blessing. A cambio de mantener su fauna en el estado limítrofe todo el tiempo, ocasiona que el usuario sufra múltiples anormalidades como veneno, parálisis y disfunción al mismo tiempo cuando entra en combate. También hace que las estadísticas, la estamina y mente del usuario disminuyen continuamente de forma semipermanente mientras está activa. Alme. Fortalece el uso de la magia del portador conforme éste esté peleando. Aumenta a su vez la mente del portador y su estamina de forma masiva y le permite recuperar mente de cada hechizo que sea lanzado a su alrededor. Velardore. Aumenta la potencia de la magia. Aumenta todavía más mientras más fervor tenga el portador en el combate. Estia estaba mirando el estado de Belle mientras se mantenía montada en la espalda del chico, realmente sorprendida no solo por el aumento de poder que estaba presentando el chico, sino que también estaba sorprendida por el cambio de la habilidad primaria del chico. Lógicamente en su estado había hecho un resumen, poner el efecto de prácticamente 9 habilidades era algo que no pensaba hacer porque no le daría la hoja. Pero igualmente, leer el poder que tenía Belle realmente le llenaba de mucha curiosidad y la hacía sonreír mientras recordaba lo bueno que fue el niño al darle los adornos de campana que ahora usaba en su cabello. Sin más cerró el estado de Belle y se puso a escribirlo en una hoja. Lefilla Viridis, de la familia Loki. Bueno, entiendo que haya sido muy amable contigo Belle, pero, ¿no crees que la idólatras de más? Fueron sus palabras mientras escribía la nota aunque, por un momento se preocupó. Belle era demasiado inocente, ya había visto de primera mano cómo es que él había revelado información importante por error en una ocasión. Tenía suerte de que todavía ningún dios se enteraba del poder del chico por lo que, ocultó la evolución de Legaki Bearer, dejándola como estaba antes, mirando al chico ponerse la camisa para luego ofrecerle la hoja de estado y que él mismo comprobara su aumento de poder. Después de todo, siempre puedes hacer amigos más cercanos, dudo que Loki te permita acercarte mucho a esa chica. Belle suspiró un poco al entender sus palabras, pero negó con la cabeza y sonrió, antes de tomar la hoja y guardarla, avanzando con total tranquilidad al sofá para tomar su piedra de afilar regular y empezar a darle mantenimiento a Grator. La verdad es que estoy seguro de que podré hacerme su amigo, dijo con calma mientras mantenía su arma, causando que Estia bufara de molestia. Odiaba la idea de que su hijo se hiciera amigo de una hija de su peor archienemiga. Por otra parte, ella estaba feliz de que Belle hiciera amigos, claro. Mientras la diosa se sentaba al lado de su único dependiente, estiró su mano y tomó una croqueta de la mesa para empezar a comerla con calma, suspirando para luego mirar la espada. Siempre se daba cuenta de lo maltrecha que estaba. Belle le había contado que su tío, Zal, había usado el arma contra un monstruo realmente poderoso. Una calamidad fue como la describió el chico cuando se lo contó un día que estaba dándole mantenimiento al arma, pero eso a su vez sentenció al arma. Su filo prodigioso era todo lo que conservaba de sus años de gloria, pero por lo que veía ya ni siquiera eso estaba cerca de quedarse. Cada vez Belle tardaba más en dejar el filo como debía estar, cada vez más se debilitaba más. Al ritmo que iban, Belle tendría que cambiar de arma bastante pronto. Miró la espada corta en la mesa y se aventuró. Belle, ¿eres bueno con las armas cortas? Se me dan bien, aunque no son mis favoritas, ciertamente prefiero más las espadas. ¿Las espadas cortas? Preguntó mientras señalaba el arma en la mesa, causando que Belle sonriera y negara con la cabeza. Soy más de las espadas de mano y media, mi tío siempre me dijo que no tenía talento para las grandes espadas, dijo con una sonrisa mientras miraba la maltrecha hoja. Con esfuerzo puedes llegar a un punto, pero el talento entrenado siempre será mejor que el entrenamiento sin una base. Dijo eso porque sabía que mi tía estaba escuchando, pero tenía mucha razón. Estia lo miraba atentamente mientras hablaba, inclinando ligeramente la cabeza ante sus palabras. Cuando me dieron otras armas, los cuchillos y la espada larga fueron con las que mejor me desempeñé, lo que a su vez hizo que mi tío quisiera conseguirme mi propia espada. ¿Y no lo hizo? Me empeñé en que quería conseguir a Grator, pero ahora me doy cuenta de que tal vez hubiera sido una gran idea conseguir una. Belle rió mientras dejaba a su espada descansar. Habiendo terminado su mantenimiento se levantó del sofá y fue a prepararse para dormir, haciendo que Estia volteara de ver el arma con un fuerte pensamiento en su cabeza.
Hefesto, ¿será que podrías? XXXX. Bella abrió los ojos lentamente mientras miraba a sus alrededores. Era normal que despertara temprano, después de todo había vivido una parte de su vida como agricultor y otra parte con un riguroso entrenamiento, por lo que suspiró pensando que debían ser las 5 de la mañana, cosa que efectivamente confirmó al mirar hacia el reloj de piedra mágica y a sentir lentamente al darse cuenta de que efectivamente era tal hora. Suspiró y trató de levantarse antes de darse cuenta de que tenía algo de peso encima, mirando hacia abajo para encontrarse con la cabeza de Estia entre las mantas firmemente aferrada a él, durmiendo tranquilamente, causando que Belle sonriera. Vaya que tiene que ser incómoda la cama para que venga a meterse aquí. Alfia le dijo eso al chico antes de que Belle sonriera y acariciara la cabeza de su diosa, escapando de debajo de ella para sonreír y tomar su equipo de aventurero, para luego tomar a Grator y ponerla en su espalda. Junto a ella tomó su espada corta y la ajustó en su cinturón, junto a su daga que quedó en la parte trasera de su cintura. Belle colocó sus protecciones donde debían ir y entonces salió de la habitación enterrada no sin antes decir ya me voy a su diosa que apenas se estaba moviendo desde que Belle la dejó sola en el sofá. El albino dejó la iglesia y emprendió un viaje hacia el calabozo con una sonrisa en su rostro esperando volverse más y más fuerte en el calabozo. Por un momento consideró el aumento de estadísticas mientras caminaba perdido en su mundo, su fuerza claro que aumentaba y con ello debía aumentar su capacidad de pelea. Grator seguramente podría con monstruos más fuertes que los del 6º piso, así que estaba considerando bajar al 7º piso. Pensaba en ello mientras continuaba caminando con la cabeza algo en las nubes antes de detenerse y voltear la mirada para toparse con una chica de cabellos plateados en la entrada de un pub. Estaba pasando al lado del lugar de camino al gremio y notarla realmente fue curioso. Sintió su mirada sobre él por lo que inmediatamente le sonrió y saludó, dispuesto a retomar su camino pero en ese momento la chica lo detuvo, acercándose a él para tomar la manga de su chaqueta. ¿Qué sucede? Preguntó Belle con voz intrigada por su acción. Disculpa, es que ayer pasaste por aquí y se te cayó esto fueron las palabras de la chica antes de ofrecerle un cristal violeta, cosa que Belle aceptó dándose cuenta de que era una piedra mágica de algún monstruo. Una piedra mágica, qué raro, estoy seguro de que cambié todas ayer. Muy conveniente, ¿no es así? Dijo Alfia. La chica de cabellos plateados sonrió antes de inclinarse un poco hacia él, mirándolo con curiosidad para luego hablar nuevamente como ella ya estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Vas al calabozo tan temprano? Ah, sí, soy de una familia pequeña así que tengo que esforzarme mucho, dijo el chico con una sonrisa mientras se preparaba para reemprender su camino hacia el calabozo, pero la chica no le dejó ir todavía. ¿Pero no has desayunado? Parece que saliste de casa a toda velocidad. El chico rió un poco y se dispuso a negar con la cabeza, pero un repentino bruk de su estómago lo puso en total evidencia frente a la chica de cabellos de plata, haciendo que Belle se sonrojara enormemente por lo que su estómago había hecho en su contra, aunque no dijo nada puesto que ella rió y se fue al interior del pub haciéndole un gesto de que esperara justo ahí donde estaba. Belle inclinó la cabeza sin entender mucho de sus acciones pero hizo caso, no se movió de ahí hasta que ella hubiera regresado con una canasta en la que Belle vio un pequeño pan y algo de queso, canasta que claro que le ofreció al albino que inmediatamente se sorprendió enormemente, no esperaba tal acción por parte de una mujer que acababa de conocer. Toma, sería malo que te diera mucha hambre en el calabozo. Espera. ¿Esto no es tu desayuno? Preguntó el chico mientras la miraba con confusión y la canasta en la mano. No te preocupes, yo podré comer algo una vez que el pub esté abierto, le dijo con una sonrisa mientras le asentía con total tranquilidad. Pero ni siquiera sé tu nombre, ¿segura que quieres darme tu comida así de fácil? Preguntó el chico mientras la miraba con desconcierto. Me llamo Sir Flova, le dijo con una sonrisa antes de ofrecerle la mano. ¿Cómo te llamas tú? Así estamos a mano. El albino se sorprendió por el repentino acercamiento de la chica hacia él, le había dado su nombre, le dio su confianza y también su desayuno, claramente él no esperaba esto porque, bueno, es muy raro que algo como esto ocurra, pero trató de no hacerle mucho al feo y solo suspiró. Me llamo Belle Cranel, le dijo riendo un poco mientras finalmente aceptaba la canasta. ¿Segura que quieres que me lleve tu desayuno? Bien, Belle, llévatelo, pero en compensación puedes pasar esta noche por el pub, le dijo con una sonrisa, haciendo que Belle mire el lugar. La anfitriona de la abundancia. Era un gran nombre, para un buen lugar, claro que lo era, pero el chico rió un poco, ella ciertamente sabía hacer ventas, por lo que Belle finalmente sonrió y le asintió con total tranquilidad.
Bien, bien, entonces me voy a pasar por aquí más tarde. Eres buena en esto, le dijo con total tranquilidad antes de darse la vuelta y emprender una pequeña carrera hacia el calabozo, escuchando un esfuérzate de parte de una Sir que se estaba alejando más y más con cada paso que daba. XXXX. Por un momento el calabozo se vio en total silencio para que acto seguido varias hormigas gigantescas salieron volando por los aires con el impacto de un bloque invisible de sonido. Bell pronto apareció para levantar a Grator sobre su cabeza para dejar caer la espada sobre la cabeza de uno de los monstruos, perdiendo el equilibrio por el peso del arma. Inmediatamente clavó sus pies en el suelo aprovechando la pérdida de equilibrio para, con todas sus fuerzas, abanicar a Grator en un gran círculo, decapitando a muchas hormigas de un solo impacto, lo que hizo que Bell sonriera mientras bajaba su espada. Él estaba bastante feliz por lo que estaba pasando a sus alrededores puesto que ahora estaba en un piso realmente más bajo de lo que por primera vez llegó. Por un momento pensó en cierta chica elfa, un hada en toda regla que seguramente había pasado este piso cientos o tal vez miles de veces en su vida, lo que a su vez hizo que Bell tuviera una sonrisa. Él tal vez quería alcanzarla, pensar en ella era como pensar en que alguna vez la volvería a ver y eso simplemente lo hacía sentir mejor. Bell sin embargo cometió un error, bajó la guardia, escuchó un fuerte chillido a sus espaldas y realmente se sorprendió cuando al voltear se dio cuenta de que una de las hormigas con las que había estado peleando seguía viva, un error que ahora le iba a costar puesto que más chillidos empezaron a venir de todos lados por parte de la mazmorra. Bell actuó rápido, usó Alquesta para matar y devorar a la hormiga moribunda, antes de empezar a cantar. Dios Padre, perdóname. Pues voy a devorar la última cena de los dioses. Codicia, lengua de llama encerrada. Devoren, colmillos ardientes. Bell hizo el canto lo más rápido que pudo, pero estaba lista, el aire había empezado a calentarse mientras que las llamas estaban cubriendo a Grator. Bell tomó aire entre los dientes, antes de ver el rojo de los caparazones de hormigas aparecer rápidamente entre los pasillos, un montón de monstruos que avanzaron como moscas a la carne apenas lo vieron. Rea Ambrosía. Gritó con fuerza, abanicando su espada con todas sus fuerzas, haciendo que un torrente de fuego saliera a plena potencia, arrasando rápidamente con los insectos. Los lobos hambrientos empezaron a comerse a los monstruos. Bell apretó los dientes pues el fuego había hecho que las hormigas murieran rápidamente hasta que el fuego se apagó, tantos monstruos reducidos a cenizas que el suelo se llenó de piedras mágicas. Bell sonrió al ver el montón de piedras mágicas, sin embargo, pronto volvió a estar en guardia, porque detrás de esas hormigas venían un montón más, haciendo que sintiera que en esta situación era mejor huir, escapar, o por lo menos esa hubiera sido la respuesta natural del chico, puesto que inmediatamente empujó sus piernas con todas sus fuerzas. No se iba a detener, se quería hacer más y más fuerte. XXXX. Esto, diosa, porque aumenté tanto de golpe. Bell estaba mirando la actualización de estado casi como estuviera viendo estadísticas falsificadas. Este aumento de poder había hecho parecer que su aumento prácticamente estelar en estos últimos días fuera cosa de otro tiempo. Crecer 20 puntos por estadística era algo muy loco, pero, ¿crecer 70 puntos por estadística? Esto no tenía nombre, realmente era una especie de broma, incluso había subido más de 80 en magia. No era normal, nada normal, por lo que miró a su diosa con una especie de escepticismo, pero Estia parecía preocupada ya que Bella estaba creciendo más de lo que pensó que lo haría. Creo que, has estado comiendo muchos monstruos fue como ella se excusó, alegando que el aumento era una especie de efecto colateral de Deus Ambrosía, aunque eso era ciertamente una mentira descarada. Estia miró nuevamente a Grator recostada en una pared, mordiéndose el labio inferior. Si esto se mantenía, Bell podría terminar metido en una situación en la que esa espada, por más que fuera de primera calidad, no fuera suficiente para pelear contra los monstruos más poderosos. Tengo que ir a ver a una amiga bella, espero que no te moleste tener que tomar en solitario la invitación de la chica del bar, dijo la diosa con un suspiro, haciendo que Bell sonriera y le asintiera. Después de todo, ¿qué podría pasar con Bell en solitario? XXXX. Bienvenido, Bell. Sir lo recibió en la taberna de buena gana, haciendo que Bell sonriera y aceptara la invitación a pasar. El ambiente del pub era lo que esperabas de una taberna para aventureros que regresaban cansados, hambrientos y con mala sed después de un largo día en la mazmorra. El ambiente jovial del lugar por un momento se le contagió mientras el chico tomaba su asiento, un lugar que Sir había designado para él de antemano. Se trataba de una especie de sitio entre la barra y la pared que le permitía a Bell sentarse lejos del ambiente.
Tras tomar asiento, la dueña del local se hizo presente, mirándolo con una sonrisa enorme que pronto le hizo a Belly saber que estaba ciertamente en peligro, por lo menos su billetera. Oh, eres el chico de Sir, un gusto, mi nombre es Mia Grand. La hosca mujer se presentó con una sonrisa antes de poner un enorme tazón de pasta frente al chico. Me han dicho que eres un dragón de primera. Así que no te preocupes, yo me encargaré de que la comida no deje de llegar. Fueron las palabras de la mujer antes de servir vino en el tarro del chico, haciendo que Belly se quedara unos momentos viendo el plato monumental que iba a tener que comer. Yo no pedí, bueno, ya que, dijo el chico mientras empezaba a tomar pasta con el tenedor y arrancaba a comer. Tal vez era por alguna de sus habilidades, pero realmente sentía que podría comer todo el día y jamás sentirse lleno. Algunos momentos después Sir apareció para comprobar al chico. ¿Cómo lo estás llevando? Fue la pregunta de la camarera. ¿De cuándo acá soy un gran dragón? Dijo el chico con un tenedor en la boca mientras metía pasta en sus fauces, antes de que un enorme pescado frito apareciera a su lado. Belly suspiró mientras continuaba empujando comida en su boca. Pues ciertamente pareces, o tal vez no lo estoy viendo bien, no lo sé, tal vez alucino porque no comí mi desayuno. Sir hizo un pequeño acto de drama antes de darse cuenta que Belly estaba devorando el pescado ávidamente, como una bestia, o por lo menos esa impresión le dio. Oh bueno, ahora lo pareces todavía más. Belly pasó parte del alimento con unos tragos de su tarro para luego ver a la chica y darle una mordida al pescado. Ciertamente puedo comer todo esto, pero eso no significa que sea alguna clase de glotón, dijo con una sonrisa el chico mientras continuaba comiendo. Era como una habilidad especial, bueno, realmente era una habilidad especial. Tras pasar un tiempo había otro tazón limpio frente a Belly, con ese ya iban 5 platillos que Mia le había puesto enfrente y Belly continuaba sin mostrar atisbo de saciedad, al contrario parecía que podría comer más. Sin embargo ahora Belly estaba solo tomando vino mientras hablaba con Sir, viéndola con algo de curiosidad. Y esa es la razón por la que me encanta trabajar aquí, dijo la camarera de cabello plateado antes de mirar a Belly con una sonrisa clara. Es un buen motivo, la verdad, no esperaba que algo así pudiera ser, dijo con una sonrisa antes de que la puerta fuera abierta de golpe. Frente a Bella aparecieron un montón de presencias que realmente lo hicieron sorprenderse. Un payún con el cabello rubio guiando al grupo y con el ceño claramente confiado y valeroso. Una respetable elfa de cabello esmeralda. Un enano fornido con la barba algo enmarañada. Un par de amazonas, un hombre lobo con cara de pocos amigos, y finalmente apareció algo que le detuvo la respiración, una chica de cabello espolvoreado en oro y ojos dorados, con un vestido blanco que realzaba su belleza natural. Llamarla hermosa era de cierta forma faltarle el respeto a la apariencia divina de la chica. Belly se sorprendió por eso, pero pronto una figura más familiar que lo hizo sonreír enormemente. Era una elfa de cabello rubio y ojos azules, una chica realmente linda que Belly conocía puesto que ella había hecho un favor por el albino. Lefilla la nombró con una sonrisa antes de que la camarera lo mirara con algo de confusión. ¿Conoces a 1000 elfos? Fue su pregunta mientras lo miraba a los ojos con confusión, haciendo que Belly le asintiera con una sonrisa, aunque no se atrevió a decir nada en esa situación. En ese instante Belly levantó la mano y un gran plato de carne fue dejado frente a él, su tarro también fue recargado con bebida. Belly iba a quedarse un rato más. XXXX. El ambiente jovial alrededor de la familia Loki había continuado, con historias, chistes, una borrachera, comida, lo que una fiesta debía de tener en sus haberes. Belly estaba casi terminando de consumir todo lo que le había puesto enfrente, aunque claro que su oído no escapaba de nada a lo que estaba diciendo. Oíle, filla. Cuéntanos esa historia. Fueron las palabras del hombre lobo antes de que todos lo miraran. Belly también levantó la atención puesto que ver a Lefilla como el centro de una historia le llamó la atención. Lefilla parecía realmente confundida por sus palabras, así que Bete empezó nuevamente. Escuchen, cuando esas vacas escaparon de nosotros en el piso 17 que empezaron a correr hacia los pisos superiores, la verdad es que tanto Aif y yo nos confundimos con un grupo en el 8º piso, pero Lefilla no se detuvo, persiguió al último de los minotauros. Fueron las palabras del hombre, pero claro que parecía que ahí no terminaba. Cuando llegué vi al minotauro reducido a cenizas y a un pobre idiota que salió corriendo como una nena patética. ¿Pueden creerlo? Nuestra elfa salva a un novato y este le paga huyendo de ella, jajajaja. El remate hizo que varios miembros de la familia arrancaran en una risotada. Claro que todos la miraban y se reían, pero Leifilla levantó la mano, antes de hablar.
De hecho él mató al Minotauro, luego sufrió un míncero, lo ayudé y luego de una charla se fue. Fueron las palabras de la elfa mientras miraba a todos, haciendo que las risas se redujeran. De cierta forma las palabras de la elfa hicieron que la anécdota perdiera algo de gracia. Ah. No trates de defender a esa escoria, por favor, un Minotauro hecho cenizas, ¿eso no suena muy a tu magia? Fueron las palabras del lobo mientras la miraba con algo de molestia por sus palabras. Fusillar de Fallarica necesita algo de tiempo para que lo lance, él realmente lo hizo, yo lo vi, dijo la elfa mientras seguía dándole el crédito al chico, aunque de cierta forma sentía que estaba siendo devorada con la mirada. Bete estaba empezando a molestarse por sus palabras al parecer. Ya. Como si eso fuera posible, es un novato, una mierda, me trago que él haya hecho eso, dijo el hombre lobo, antes de que la elfa Esmeralda entrara en escena. Vete. Ya fue suficiente, haya sido como haya sido, ese chico sufrió por nuestro descuido, deberíamos estar pidiéndole perdón, no riéndonos de él. ¿Realmente ahora vas a salir con esa mierda? Una elfa como podría esperarse, pero no puedes defender a un trozo de mierda, la basura a la basura, por eso me niego a creer que lo que esa elfa dice sea verdad. Y en un momento todo el pub quedó en silencio, una cerveza había sido derramada sobre el cabello del hombre lobo. Ah, disculpa, no vi por dónde iba. Ve. Lefilla reconoció al chico que había chocado con una de las camareras sin querer, haciendo que la cerveza fuera a dar sobre el hombre lobo. Ah, hola señorita Lefilla, dijo el chico con una sonrisa, haciendo que Bete lo reconociera, el cabello blanco era inolvidable a su parecer. Tú, lo siento en serio, no estaba viendo por dónde iba, fueron las palabras del chico que tras disculparse se dio la vuelta y caminó a la salida. Vete. Un grito que lo sorprendió fue seguido de que al segundo siguiente estuviera fuera de la taberna, rodando por la calle mientras sentía el ardor en su espalda. Había sido atacado por la espalda. Berry se levantó del suelo como pudo y levantó la mirada para ver al hombre lobo salir de la taberna con una mirada de odio. Vete, detén esto inmediatamente. Fueron las palabras de la elfa mientras ella caminaba para salir detrás del hombre lobo que tenía la mirada inyectada en sangre viendo al aventurero que se ponía de pie. En el segundo siguiente Belle vio un puño ir directamente a su cara, pero por un momento, solo un momento, logró moverse lo suficiente para que el movimiento le rozara la mejilla apenas, dando un salto para alejarse del aventurero más fuerte que él, levantando la mano para tratar de tomar a Grator y luego recordar que había dejado su espada en casa. Maldijo y con inmediatez levantó la mano derecha para el siguiente momento. Gospel. Esa magia. Satanás Berión. Para el segundo siguiente Bete se tapó los oídos con fuerza, sintiendo cómo su cerebro era movido con fuerza por el impacto de un bloque de sonido. Bete rechinó los dientes con dolor antes de que Belle se pusiera de pie desenvainando una espada corta y corriera sobre él. Bete apenas alcanzó a salir de su estupor cuando un enorme dolor en su hombro lo obligó a volver en sí. El chico que había golpeado sus sentidos ahora mismo estaba en su hombro, clavando sus dientes en su carne. Dientes usados como armas, el lobo se sorprendió porque el chico pudiera hacer tal cosa, los dientes de un aventurero no deberían ser capaces de hacerle daño, tenía mucha resistencia y era un nivel 5 como para que eso fuera algo factible. Berry se empujó para rodar por el suelo, tragando el trozo de carne que le arrancó al hombre lobo, haciendo que, sin que se diera cuenta, varios miembros de la familia Loki lo vieran con sorpresa y preocupación. Berry arrancó a correr antes de levantar su mano. Satanás Berión. Bete no alcanzó a correr para esquivar el ataque porque desde un principio no pudo verlo, era sonido, no otra cosa, pero ahora fue peor, sus refinados oídos de aventurero nivel 5 y hombre lobo estaban siendo atacados, sintió la sangre correr por sus orejas. Sin embargo ahora sí sintió que había recibido un daño real a diferencia del primero, era como si ese chico hubiera aumentado su poder de un solo golpe tras haberlo mordido. Bete estaba fuera de postura, podía ver cada movimiento del chico, no debía ser absurdamente fuerte ahora mismo, pero estaba en una situación que lo dejaba fuera de ventaja. Berry sentía mucho dolor en su espalda, esa patada había mostrado el nivel de poder del aventurero frente a él, incluso con cómo sentía ahora que era imparable, se daba cuenta de que un paso en falso y la batalla acabaría ahí con él como el perdedor, si lo dejaba recuperarse entonces perdería. Rugió. Por lo que, no lo iba a dejar recuperarse, en ese instante le tiró una explosión mágica a la cara antes de empezar a cantar nuevamente. Dios Padre, perdóname. Canto concurrente, esa mordida, esa magia, fueron las palabras de la elfa Esmeralda. Riviera miraba el combate ahora como una especie de espectáculo oscuro y algo retorcido. Pues voy a devorar la última cena de los dioses.
codicia, lengua de llama encerrada. El aire se había empezado a calentar mientras que Belle hacía varios ataques con su espada corta que realmente no llegaban a nada, apenas rasguños, se notaba la diferencia con Grator. Belle chasqueó y empezó a lanzar puñetazos hacia la cara y nariz del hombre lobo que trataba de recuperarse, sin embargo Belle no le estaba dando cuartel, no sabía ni dónde estaba parado. Devoren, colmillos ardientes. El puño de Belle se cubrió de fuego, antes de que Belle saltara y apuntara su puñetazo directamente al rostro del hombre lobo. Mierda, vete. Reambrosía. Gritó el chico para liberar un torrente de fuego directamente en la cara del hombre lobo, lanzándolo al suelo envuelto en llamas feroces que lo atacaron como una manada de lobo devoraban a una vaca. Belle aterrizó y retrocedió mientras levantaba las manos, viendo cómo el hombre lobo ardía en el suelo, retorciéndose antes de que el fuego se apagara rápidamente y el hombre lobo se pusiera de pie. Su rostro mostraba odio, estaba quemado apenas quemaduras de primer y sorprendentemente segundo grado mientras sus botas se cubrían del reambrosía, haciendo que el aventurero lanzara una fuerte patada al aire, lanzándole a Belle su hechizo de regreso. Ataraxia. Silentium Eden. Levantó su mano antes de que la magia desapareciera con el brillo mientras lo alcanzaba, mostrando al chico sin daño alguno, aunque Bette fue más rápido y un puño se clavó en el estómago de Belle, lanzándolo varios metros por el aire, voló por 10 segundos y luego rodó a otros 30 metros en el suelo hasta que una casa detuvo su avance, momento en el que Belle vomitó un montón de sangre. Y luego, todo fue oscuridad, el dolor de estómago fue lo primero que Belle sintió tras abrir los ojos, las palabras difusas estaban haciéndole recobrar la conciencia lentamente, como si quisiera entender lo que decían, aunque lo que podía escuchar eran cosas como irresponsable algo así, todo lo que recordaba es que le habían dado el golpe de su vida. Al abrir los ojos vio a una elfa de cabello dorado y luego todo volvió a ser oscuridad por unos instantes. Luego volvió en sí y se sentó en la cama sintiendo que su cuerpo ya estaba en plenas condiciones, luego se dio cuenta del elefante blanco. Estaba en una cama, al girar la mirada a todos lados notó entonces que no estaba en su hogar, menos en la calle, estaba en una cama en algún sitio. Belle. Una voz que conocía lo hizo voltear la mirada para ver que no muy lejos de él estaba sentada Lefilla, mirándolo algo sorprendida antes de levantarse de la silla y correr hacia él para empezar a comprobar su estado. Lefilla. Qué bueno que te veo, ¿dónde estoy? Belle tenía la cabeza llena de cosas que tenía que saber, claro que tenía que hacer esa pregunta. Estás en la enfermería de la familia Loki, en la mansión Crepúsculo, te trajeron ya que el golpe de Bette fue suficiente para dejarte bastante malherido, honestamente a todos les sorprendió que como un nivel 1 hubieras vivido, dijo ella con algo de melancolía mientras lo miraba con curiosidad, era realmente raro que Belle pudiera sobrevivir a tal golpe. Pues, ya sabes lo que dicen. ¿Qué cosa dicen? No sé, todo el mundo en esta situación suelen decir lo mismo pero nunca terminan la oración, dijo el chico antes de comerse una mirada realmente rara de parte de la elfa, haciendo que Belle levantara las manos. Lo leí en una novela. Ella lo miró por varios instantes antes de empezar a reír por lo bajo para luego decirle que esperase ahí puesto que iba a ir a buscar a alguien para que lo revisara, aunque desde luego que Belle no estuvo del todo tranquilo ya que junto a la especie de médico que tenían en la familia entraron en la habitación 3 personas. Un enano, una elfa y un payum. Junto a ellos claro que estaba Lefilla que era la única que conocía de frente. Señor Cranel, ¿correcto? Mi nombre es Findeimne, capitán de la familia Loki, estos de aquí son mis camaradas Gareth Landrock y Riverial Hosalf, antes de nada debo ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por la actitud de nuestro compañero. El lobo que me dio un golpe en el estómago, sí ese, dijo el chico mientras se ponía de pie tras saber que estaba en correctas condiciones, mirando a las 3 personas con curiosidad. Dudo que esos 3 vengan a dar solo disculpas, dijo la voz de Alfia para que luego Belle bajara un poco la barbilla, mirando a las personas frente a él. Sí, lamentamos mucho su comportamiento, queremos decirle que estamos dispuestos a pagarle una compensación por su actuar. Unos valis extra nunca vienen mal, muchas gracias. Claro que, también tenemos que hacerle un par de preguntas, dijo la elfa de cabellos esmeralda adelantando un poco. Riveria no pierde el tiempo, Zal siguió a su compañera. Belle suspiró un poco mientras se llevaba las manos a los bolsillos, estaba atrapado entre la pared y 3 aventureros que por su porte eran ridículamente fuertes individualmente, hacer algo estúpido nuevamente le podría costar una visita permanente al cementerio, por lo que decidió hacer lo que le pedían. ¿De qué preguntas estamos hablando? Belle se adelantó en ese momento, mientras los miraba con cautela.
Claro que ciertamente nunca habíamos visto a un aventurero de sus capacidades, por lo que sabemos por lo menos usted es un nivel 3 o tal vez 4, para el daño que provocó contra mi compañero. En realidad soy un mero nivel 1, fue la respuesta pronta del chico mientras los miraba. Primero hizo su descarte, esperando a que él lo hiciera. Eso es muy confuso, un nivel 1 no tiene el nivel que usted demostró, ¿se trata de una habilidad tal vez? Fue la pregunta del payún mirando a Bella a los ojos. Deus Ambrosia y Giflessing tras morder a un aventurero mucho más fuerte, podría decirse. Bella habló tratando de no negar lo evidente, pero a su vez sin tratar de dar mucha información. Claro, bueno, eso no es lo que queríamos decir, realmente nos daba mucha curiosidad las habilidades que demostró frente a todos nosotros, ya que estamos seguros de haber visto esos poderes en algún punto de nuestras vidas. Finn hizo su jugada. ¿Usted es nuevo en horario? ¿O tal vez tuvo un familiar en esta ciudad? Sí, lo tuve, aunque hace mucho que ese familiar abandonó la ciudad, dijo el albino antes de detenerse un momento en su hablar, parecía que estaba escuchando algo antes de continuar sus palabras. Aunque realmente dudo que hayan visto poderes como los míos, puesto que es la primera vez que vengo a horario, pueden comprobarlo en el gremio. Finn por un momento lo miró de forma analítica, no era normal, ese chico cambió en un instante su forma de hablar por una respuesta más lógica, el chico había empezado a darle la vuelta al interrogatorio. Ahora mismo sentía que no estaba hablando con Bella, pero no había nadie más en la habitación, no había forma de que alguien le estuviera dando las respuestas, ya que antes de todo le habían hecho una revisión rápida, no había ningún artefacto de comunicación. Insisto, estoy seguro de que los he visto anteriormente, aunque si usted dice que es la primera vez que viene tengo que creerle, dijo Finn mientras miraba a Bella. El chico realmente parecía estar escuchando a alguien más. Lo mismo me parece, el gremio puede respaldarme, aunque no entiendo qué significa todo este interrogatorio, no es que yo haya hecho nada ilegal. Lo que sucede es que esos poderes nos recuerdan a dos aventureros que fueron buenos conocidos. Alfia sonrió, Finn había caído, por lo que ella hizo su propio movimiento. Bueno, es normal que alguien con habilidades similares a las de algún conocido sea algo que parezca curioso, pero eso no significa que tenga entera relación con esos conocidos. No entiendo a qué viene tanto interrogatorio, ya que me está viendo, no soy esas personas. Claro, tiene razón, señor Cranel, lamentamos la injuria. Finn finalmente cedió y le dio un asentimiento al chico, antes de que Gareth tomara una bolsa de monedas y se la fuera a ofrecer al chico, quien la aceptó. Y de esa forma Bella abandonó la mansión Crepúsculo siendo acompañado por Lefilla, sin saber que detrás suya los tres aventureros que habían hablado con él estaban mirándose entre ellos, con una especie de suspiro antes de que Finn mirara a los dos aventureros a su lado. Lo notaron, ¿verdad? El rápido cambio de hablar del chico que primero nos estaba dando todas las respuestas y luego usó tus propias palabras para escapar del interrogatorio. ¿O que parecía estar poniendo atención a alguien más en la habitación? Ambas cosas de hecho, dijo Finn para luego volver a mirar a la calle. Ese chico realmente parece ser muy especial, porque tiene las habilidades de glotonería y silencio. Oh, créeme que más que nadie lo sabemos, ese día recibimos varios Satanás Berión, fueron las palabras de Gareth mientras se acomodaba la barba lentamente, pensando con calma sobre la situación antes de llegar a una especie de entendimiento. Ese chico no se parecía a la favorita de Hera. Ya saben, la hermana de silencio. XXXX. Bella estaba caminando de camino a su hogar con total tranquilidad mientras pensaba sobre todo lo que había pasado en la casa de Lefilla. Tenía suerte de no haber vuelto a ver a ese lobo idiota, pero realmente se sintió muy fuera de lugar cuando empezó a ser interrogado. Lefilla se disculpó con él varias veces, sin embargo ella no había sido la del error, por lo que le quitó la responsabilidad, no debía preocuparse por eso. Sin más, a pesar de claramente haber dormido una buena siesta, Belly se sentía muy cansado y era con toda probabilidad el estrés que estaba haciendo esta situación actuar actualmente, ya que realmente no había podido descansar en condiciones. El camino fue corto, pero al llegar a la iglesia solo abrió la puerta que daba al hogar subterráneo, teniendo que ver a una Estia preocupada y dando vueltas que pronto se abalanzó sobre él. Durante la media hora siguiente Bella había empezado a recibir un montón de regaños, y pronto esos regaños se volvieron confusión que conforme contaba la anécdota se volvían enojo puro sobre las acciones de los hijos de Loki. Bella sin embargo detuvo a su diosa y la miró con una sonrisa, toda esta situación le dejó algo al albino. Mi diosa, quiero ser más fuerte.
XXXX. Por un momento Estia se había preocupado genuinamente. Leer el aumento de estadísticas de su hijo realmente la hicieron sorprenderse, puesto que no esperaba tal aumento de poder para su chico. Era algo que no tenía ningún precedente y sabía de dónde venía este aumento. Esa habilidad condenada era la responsable del repentino impulso de habilidades, y con la pelea que él le había descrito había sido suficiente para hacerlo subir bastante en una sola noche, pero conforme más leía más cuenta se daba de que esto también podría ser perjudicial. Conocía de sobra a los dioses. Si alguno de ellos se enteraba de este aumento y corría la voz, entonces Belle sería presa de la mirada y escrutinio de 1.000.000 de dioses hambrientos por diversión, cosa que, desde luego, no le gustaba para nada a ella. Sin contar que, cuando regresó la mirada por un momento a Grator, entendió que no solo era un peligro la aberrante falta de quehacer de los divinos, también sería presa de su propia inmadurez. Bella al ver sus aumentos se lanzaría imprudentemente con un arma que cada día decaía más, y no solo eso, iría a superar sus capacidades como un idiota. Por un momento le vino a la cabeza la imagen del chico rodeado de monstruos difusos, viendo cómo una decisión estúpida en base a su estado lo hizo llegar a una zona de no retorno en el interior del calabozo, como un idiota se fue a suicidar. Ella inmediatamente negó con la cabeza. Permitir eso sería básicamente meterlo en un matadero, así que, pensó en una forma de ayudarlo, tal vez un pequeño empujoncito. Bella, ¿tienes problemas si hoy te digo personalmente tu estado en vez de escribirlo? Preguntó la pequeña deidad mientras bajaba de la espalda de Bella, cerrando el falda de su primer hijo para verlo con una sonrisa algo torcida. El albino miró a su diosa algo confundido, pero asintió con la cabeza y se bajó de la mesa, acomodándose la camisa mientras la miraba con severa curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza. Estia, tras ver a Belle sentarse, ella tomó aliento y le narró el estado al chico de forma en que éste pudiera sentirse más a gusto con el pasillo en el que todavía estaba y no intentara correr de forma estúpida hacia una punta de lanza que claramente le iba a hacer mucho daño en caso de que finalmente impactara contra ella. Belle la miró con gran asombro antes de que ella levantara la mano para frenarlo. Creo que estás pasando por un período de crecimiento, es como cuando un niño da el estirón, dijo ella mientras lo miraba a los ojos antes de que su palma se volviera un dedo índice apuntando hacia el techo. Por el momento intentemos no hacer muchas suposiciones y vayamos con cautela sobre este fenómeno. Belle le asintió con calma antes de que la diosa sonriera y su dedo entonces fuera hacia la espada corta que estaba reposando en la mesa. ¿Crees que podrías usarla durante un tiempo? Quiero llevar a Gratorcon, una vieja amiga. XXXX. En las fiestas de los dioses hay una gran cantidad de seres absolutamente hermosos, construidos de formas perfectas que hacen que los mortales queden de cierta forma empequeñecidos ante el atractivo de las deidades. Claro que entre los dioses existen sus respectivas excepciones, apariencias distintivas que hacen que los mortales pueden distinguir y apreciar, manierismos, rasgos, proporciones. Eran esas pues las características que los mortales buscaban para diferenciar a un dios de otro más allá de toda la belleza que derrochaban estos seres eternos. Sin embargo, ahora mismo incluso ella se estaba destacando entre los dioses, pues no era normal que una diosa de 1,40 estuviera cargando un enorme paquete que probablemente medía 10 centímetros más que ella, usando la enorme carga en ocasiones como una pared para recargarse, ya que genuinamente le parecía que era más pesado que cualquier cosa en la tierra. Estia siempre destacó por un atractivo natural de su cuerpo que era resaltado por toda la construcción de su ser, pero en este momento la enorme cosa que llevaba con ella genuinamente hacía que todos tuvieran su atención fija en ella, claro, hasta que llegó a la mesa del banquete. La pequeña diosa había usado a la Grator envuelta para poder escalar a la mesa del banquete y empezar a engullir comida como una muerta de hambre, y es que era algo de esperar, vivir en la pobreza tal como ella causaba que, cuando hubiera comida gratis y abundante, hubiera que comer hasta no poder más para evitar tener hambre durante un largo rato. Probablemente todo eso se le iría al pecho de igual. Mírate nada más, fueron las palabras de una diosa que hicieron que la pequeña Estia girara la cabeza con la boca llena de comida para encontrarse con una mujer con el cabello rojo como el hierro ardiendo en un horno. Hefesto. La pequeña Estia nombró a la diosa una vez que la reconoció, recargándose en Grator mientras la miraba con una enorme sonrisa, aunque causó el efecto contrario al que quería causar. La diosa contraria levantó una ceja ante su actitud. No pienso prestarte ni un balis, fue la pronta declaración de Hefesto, causando que la pelinegra ahogara una especie de pequeño gemido lastimero y luego la mirara con reproche. No planeaba pedirte dinero. Eso significa que quieres pedirme algo más.
Hestia de pronto se vio acorralada con sus palabras actuando en su contra, qué cruel destino el que le tocaba vivir a la pequeña diosa. Aunque realmente quería hacerle otra petición a Hefesto, pero aún así, le dolía que la tildaran de esa forma tan cruel, tan ruin. De todas formas la pequeña deidad no se dejó caer y se recuperó del golpe para luego mirar a la diosa contraria a los ojos, pero en ese mismo instante una deidad aparte con el cabello castaño se acercó a las dos. Hestia, Hefesto, mucho tiempo desde que no las veía fueron las palabras de la diosa que recién llegada ya tenía una expresión apacible mientras miraba a las dos diosas con las que estaba intentando socializar en este evento. La pequeña diosa por supuesto que sonrió, habían diosas que le disgustaban y diosas que le agradaban, Hefesto era una de las que le agradaban pero Astraea era otra, una diosa que genuinamente le hacía mucho honor a su nombre como diosa de la justicia y que sobre todo era una gran amiga de la pequeña Hestia. Astraea, un gusto dijo Hefesto con un pequeño asentimiento para la diosa recién llegada, haciendo que ésta le diera la misma sonrisa que le había dado a Hestia. Tiene tiempo que no nos veíamos, ¿cómo va todo con tus niños Hefesto? Realmente bien, esos chicos son muy aplicados con su trabajo, o bueno casi todos. Siempre existen excepciones, ¿cierto? Fueron las palabras de Astraea con una sonrisa mientras giraba la mirada a Hestia para empezar una conversación con la pequeña diosa. ¿Y tú, Hestia? ¿Cómo te ha estado yendo estos últimos días? Escuché que habías formado una familia. Lo hice. Ya tengo mi primer dependiente. La pequeña Hestia sin duda estaba feliz de presumir a su bella, pero claro en ese momento llegaron los problemas, las tres diosas se detuvieron cuando una deidad hizo su espectacular aparición. Largos hilos de plata conformaban su cabello y dos grandes amatistas eran sus ojos, la diosa de la belleza que usaba un vestido de noche apropiado para la ocasión y que a parecer de cualquiera que la estuviera viendo la hacía mucho, mucho más hermosa, como si eso fuera posible de alguna ir. Revelando los valles de su figura, y realzando las perfectas proporciones de la deidad que caminaba como si estuviera flotando, en un todo parecía como una mujer nacida en un sueño, no había forma de que nadie no la reconociera. Freya dijo Hestia mientras miraba a la deidad recién llegada, suspirando mientras se recargaba un poco en Grator. ¿Te disgusta mi presencia, Hestia? Fue la pregunta de la diosa llegando con una gran sonrisa, siendo saludada por las dos diosas acompañantes a la pequeña Hestia. No, es solo que, tú y yo bueno, no encajamos. Por eso me gusta, siempre eres tan honesta como puedes serlo. Dijo ella con una sonrisa haciendo que tanto Hefesto como Astraea inclinaran ligeramente la cabeza ante la declaración de la diosa de la belleza. Sin embargo en ese momento Hestia arrugó más el ceño, puesto que algo peor que Freya se estaba acercando, y la pequeña diosa lo sabía bien. ¿Cómo se encuentran? Hefesto, Astraea, Freya, Chibi una deidad con el rostro de un zorro, cabello anaranjado, vistiendo un vestido negro escotado que realmente dejaba mucho que desear por el plano pecho que tenía. ¿No tienes otro lugar donde molestar, Loki? La diosa del engaño, Loki. ¿Y tú, enana? Fueron las palabras de la diosa del engaño con una sonrisa, la pequeña diosa del hogar, claramente molesta solo suspiró. ¿Qué es ese vestido, Loki? Nunca te había visto usar algo así, siempre eres más de usar ropa masculina. Freya básicamente señaló al elefante en la habitación, haciendo que Loki sonriera con sorna. Bueno, escuché que cierta diosa fracasada iba a asistir a este lugar, así que me puse mis mejores trapos para venir a burlarme un buen rato de la enana que no puede ni costearse un vestido o hacer una familia. Para empezar, ya tengo un miembro en mi familia, así que no te permito burlarte de mi querido Bell, dijo la pequeña diosa. Para seguir, vaya tristeza tener que pagar un vestido elegante y carísimo para enseñar puras miserias, pecho más duro que vida sin pan. Loki en ese momento, como si se hubiera roto algo dentro suya, finalmente se lanzó al ataque sobre la pequeña Hestia, empezando una escena que sería vista por todos los dioses del lugar. Sin embargo eso no era lo importante en esta ocasión, ya que tanto Hefesto, como Freya y Astraea se habían puesto detrás de las dos verduleras que estaban peleando. Esas dos nunca pueden llevarse bien, fueron las palabras de la diosa de la justicia, antes de girar un poco la mirada hacia una Hefesto muy curiosa por el paquete que Hestia había dejado recargado de la mesa de banquete. Freya no tardó en ver el paquete de la misma forma, y tal vez por curiosidad o como si intuyera algo se deshizo del lazo que envolvía a la parte más alta del paquete, haciendo que la tela cayera y de esa forma las tres diosas pudieron ver el mango de una enorme espada. Oh, ya entiendo, tengo que irme, lo siento. La diosa de la belleza inmediatamente empezó a retirarse, pero no recibió respuesta.
Una vez Loki fue destrozada por la exuberante delantera de la pequeña diosa del hogar, aparecieron tanto Hefesto como Astraea con el paquete completamente envuelto, viendo a Hestia con una mirada sombría y con algo de preocupación. Hestia, ¿dónde conseguiste esto? La pequeña diosa no supo a qué se referían, por lo que inclinando un poco la cabeza solo pudo apuntar a decirle una cosa. Es de Bella, mi dependiente. Hestia se encontraba rodeada de una forma que genuinamente no esperaba ver, había sido llevada a la tienda de Hefesto y tenía que ver cómo habían 4 aventureras que genuinamente parecían ser ridículamente fuertes, aunque no las conocía del todo, mientras tanto permanecía sentada frente a Hefesto que estaba analizando la enorme espada maltrecha, y a su lado se encontraba Astraea mirando a la diosa pelirroja. ¿Tú qué dices? Definitivamente es Grator, reconozco el trabajo, yo misma lo supervisé, pero, sí, demonios, definitivamente se trata de eso. ¿Alguien puede decirme qué demonios está pasando? Porque llevo básicamente 3 días secuestrada. Hestia finalmente se hartó y habló, mirando a las 2 diosas que le dirigieron una mirada extraña, como si se preguntaran cómo explicarle la situación a Hestia. Hestia, ¿tienes alguna idea de cómo es que esta espada llegó a tu hijo? Fue la pregunta de Hefesto, suspirando para darle una mirada severa, una mirada que Hestia no esperó ver en ella, ni siquiera cuando la echó de su familia le dio esa mirada. Ya te lo dije, su tío se la heredó, la tenía con él cuando lo conocí, fueron las palabras de la pequeña diosa, repitiendo lo que había dicho cada que la interrogaron, nuevamente venía el mismo círculo. Se sabía las preguntas en este punto, y también las mismas respuestas. Sí, el nombre del chico era Belcranel. Sí, nadie lo conocía al llegar a horario. Sí, ha usado esa espada desde que llegó. No, no pasa de los 14 años, no podría haber estado hace 7 años en la ciudad. Eran las mismas preguntas una y otra vez, y lo peor es que ella no podía ver cuál era la relación entre todas esas preguntas, cosa que la frustraba de sobremanera y la hacía enojarse en gran medida porque sus amigas no eran capaces siquiera de darle una menor explicación a sus incógnitas, pero es que ni una sola respuesta eran capaces de darle. Hestia, ¿conoces a este familiar? Fue la pregunta de la diosa de la justicia. Probablemente no lo viste, pero ¿alguna vez te mencionó su nombre? ¿Tal vez algún retrato? Fue la pregunta de Astraea, haciendo que las aventureras en la habitación básicamente pararan el oído. Hestia claramente se sorprendió por el cambio de pregunta, no esperaba tener que responder eso, pero inmediatamente una escena de hace alguna semana le llegó a la cabeza. Fue un día en el que Belle le estaba dando su afilado de costumbre a Grator, una simple conversación corta que realmente no parecía tener nada de valor para ella, pero que ahora por mero reflejo, tal vez simplemente por el recuerdo evocado no tuvo reparos en mencionar. Zalt. En ese momento la habitación quedó en un silencio sepulcral, como si hubiera sido asesinado alguien de forma brutal y su cadáver ahora estuviera frente a todos, cosa que claramente hizo que Hestia sintiera que ahora su pellejo posiblemente podría estar en peligro. Giró lentamente la mirada incluso solo para ver cómo una chica payún de cabello rosado estaba empezando a apretar los dientes. Astraea y Hefesto se miraron, y luego fue turno de que las aventureras se miraran entre sí. No tengo ninguna duda, finalmente dijo la chica de cabello rojo, finalmente hablando y mirando de forma estoica a la pequeña diosa que genuinamente no parecía tener una idea. Voy a tener que hablar con su dependiente muy seriamente. Hestia por un instante se sorprendió, abriendo los ojos como platos para acto seguido que su ceño se frunciera un poco. Para tu carro, chica. ¿Eso por qué demonios o con el permiso de quién? Fue la pregunta agresiva de la pequeña diosa que inmediatamente se puso al tú por tú con una aventurera de nivel 6. Estamos hablando de la seguridad de todo horario, diosa idiota, con permiso nuestro vamos a, fueron las palabras de la payún que inmediatamente saltó para detener a la diosa. Pero pronto fue detenida por Astraea. Lira, calma, dijo ella para que luego tuviera que mirar a Hefesto y ésta asintiera, dando un suspiro inmediato. Hestia, esta espada es demasiado peligrosa, no está en su mejor momento, no le queda mucho tiempo de vida, pero el mayor problema es quién fue su portador, pues habla maldita sea, porque este juego de dónde está Waldo me está empezando a cansar. Hefesto inmediatamente torció un poco el ceño, con melancolía por sus palabras, pero poco después suspiró.
Estia, hace mucho tiempo hubieron dos familias, las familias más poderosas, de dos de los primeros dioses que bajaron al mundo inferior, Zeus y Hera. No hablemos mucho de ellos, lo importante es que tras su derrota y ser expulsados de Horario, los que yo me atrevo a decir que eran los miembros más fuertes de esas familias atentaron contra Horario, provocaron un conflicto que a día de hoy se recuerda como, el gran conflicto. Fueron las palabras de Astraea mientras miraba la espada con un suspiro. Las fuerzas del mal y del bien chocaron fuertemente en ese día, muchas familias perdieron, hubo mucha sangre corriendo en las calles de esta ciudad. Estia por un momento se asombró, era claro que no esperaba esa historia de la nada, pero claro que volvió al embate. Bueno, entiendo que eso fue peligroso, me alegro que ustedes hayan superado ese evento, pero no entiendo todavía qué tiene que ver Belle en todo. El nombre de uno de esos aventureros todopoderosos era Zal, y esta espada fue forjada por mi familia. Finalmente Estia se quedó en silencio al escucharla, mirando a Hefesto con ojos claramente sorprendidos puesto que, realmente no esperaba eso ya que si sus palabras eran reales entonces significaba que el tío de Bella había cometido una masacre. Tenemos la sospecha de que la tía o tal vez la madre de ese chico en su familia puede ser la otra agravante, Alfia. Estia entonces sudó frío y bajó la mirada, realmente eso fue otro golpe porque conocía el nombre, Bell más de una vez lo mencionó, así que era claro que no lo olvidaría, y siendo honestos Alfia no era un nombre muy común como para que la tía de Bell tuviera el mismo nombre que una terrorista. Entonces si todo eso es cierto, es probable que Bell sea, no te atrevas a terminar esas palabras Hefesto. Estia reaccionó inmediatamente pasando a las aventureras para golpear el escritorio de su amiga, escuchando el desenvaine por lo menos de dos espadas, girando la mirada para encontrarse con una katana y una espada recta provenientes claro de las aventureras de Astraea. Claro que la diosa aludida inmediatamente calmó la situación, para acto seguido mirar a Estia con un gesto más comprensivo, tratando de apelar a ella. Mira, sé que tal vez no tuvimos la mejor forma de abordar el tema, tuvieron la peor forma de hacerlo, sí. Supongo que, no lo vas a dejar pasar. Mira, hagamos algo, cumplimos una petición que tengas por los inconvenientes. Inmediatamente todos en la habitación guardaron silencio al mirar a Astraea con clara curiosidad ya que, bueno, no era lo más habitual que dijera esas palabras considerando la situación en la que consideraban al hijo de Estia un terrorista en potencia, pero antes de que continuara con una negativa, pronto la diosa de la justicia hizo su efecto. A un dios no se le puede mentir, por lo que estoy planeando confiar en tu juicio. Si dices que Bell no es, bueno, eso, confiaré en tu palabra. Astraea sonrió antes de que Estia suspirara. Así que toma esto como un pago, una forma de arreglar las cosas entre tú y Hefesto, y entre tú y yo. No soy comprable, ¿sabes? Lo sé, pero es una forma de hacer un intercambio por los problemas causados. Aparte llevaste esa espada a la fiesta por alguna razón, no creo que sea por nada, ¿verdad? Estia finalmente suspiró mientras se calmaba un poco antes de asentir. Bell llama esa espada, por lo que pensaba si podían darle mantenimiento y evitar que siga degradándose, o... Estia tenía una idea en mente. XXXX. Inmediatamente en ese instante, como un relámpago una espada corta degolló a un grupo de goblins, pasando a toda velocidad para apuntar su brazo y con un encantamiento veloz un grupo de sombras de guerra se vieron completamente obliteradas por el impacto de varios bloques de sonido. Bell continuaba su trayecto por la mazmorra e incluso en ausencia de su confiable espada principal, los monstruos pronto lo atacaban con todas sus fuerzas, haciendo que el chico se esforzara además usando su magia como un verdadero campeón para golpear a los enemigos frente a él. Pero, de cierta forma se sentía mal, porque con una espada más corta se estaba moviendo mucho más rápido que con Grator, parecía que finalmente no era su destino usar esa espada como su arma principal, por lo que finalmente no podía hacer nada más ante el sentimiento agridulce. El chico había empezado a detenerse para empezar a tomar las piedras mágicas de los monstruos caídos. Estaba realmente desanimado y es que después de todo realmente le iba mejor que en ese momento, aunque no le tardó mucho en ver algunos drops de monstruos, sonrió y se dedicó a salir de la mazmorra para ir directamente hacia el hogar de la familia Estia, pero realmente estaba muy pensativo. Ya habían pasado 3 días desde que su diosa se fue a alguna fiesta, por lo que no tenía a su espada querida en sus manos. Su diosa había dicho que esto era una posibilidad, era probable que ella fuera a salir durante un par de días, por lo que realmente no se estaba preocupando mucho en base a lo que ha dicho su deidad patrona, sin embargo realmente se sentía solo sin su diosa en su hogar.
Mientras empezaba a regresar hacia su hogar subiendo por las escaleras de la Gungeon, mirando hacia la derecha para pronto encontrarse con cajas enormes con el emblema de la familia Ganesa, lo que lo hizo preocuparse de alguna forma mientras giraba la mirada para escuchar las conversaciones a su alrededor. El Monster Feria ya se está acercando. Sí, ya es esa época del año, increíble pensar que ya tiene tanto tiempo desde que a ese dios loco se le ocurrió esta locura. Tras escuchar eso en un solo instante empezó a moverse con violencia una de las cajas, haciendo que Belle por mero instinto tratara de alcanzar a Grator, pero suspirando al sentir que su mano tomó el puro aire, mirando entonces a la caja con mucha curiosidad. Había un monstruo ahí dentro, el movimiento y un rugido se lo había confirmado, pero ahora se estaba sorprendiendo enormemente de que ahora hubiera un monstruo en la superficie y de forma legal. Belle procuró alejarse lo suficiente del animal enjaulado y se encaminó al gremio para cambiar sus ganancias del día. XXXX. El tiempo había pasado, claro, era el día siguiente de ese extraño encuentro por parte de Belle con un monstruo que aunque encadenado, se encontraba en la superficie, se levantó, tomó su espada corta, la ajustó a su cinturón y entonces emprendió su camino hacia la salida del lugar, solo para encontrarse pronto con un ambiente que realmente no esperaba ver. Al salir a la calle principal es como si toda la jovialidad tranquila de horario se hubiera disparado, pues ahora no era más que una ciudad consumida por el carnaval, había una fiesta en las calles de la ciudad y eso era lo que estaba sorprendiendo tanto al joven aventurero, no entendía la razón del festival pero sentía la necesidad de unirse al mismo. Su camino, como de costumbre, lo estaba llevando al calabozo, pero mientras pasaba era capaz de mirar todo el montón de puestos ambulantes que iban con dirección al Coliseo, su agudo oído era capaz de darle algunas pistas por las palabras de los lugareños pero nada determinante. Cabello blanco en Yara. Una voz lo llamó, haciendo que Belle volteara la mirada para encontrarse con una de las camareras de la anfitriona, sonriéndole tranquilamente para desviarse de su camino e ir hacia ella. «¿Eras, Anya, correcto?», preguntó mirando a la chica, la cual le asintió rápidamente y luego tomó su mano para hacer que la extendiera y ponerle un monedero en la mano al chico. «Escucha, cabello blanco. Tienes que llevarle a Sirnya su monedero porque se puso a flojear en el Monster Feria». Belle la miró confundido, tratando de entender sus palabras hasta que la comprensión, y un susurro oportuno por parte de Zal, le hizo entender, haciendo que Belle le asintiera a Anya entendiendo sus palabras, pero, había un problema ahí por lo que el albino se dignó a preguntar. «Oye, no tengo mucho tiempo en la ciudad así que no entiendo», dijo mientras se guardaba el monedero en el bolsillo. «¿Qué es la Monster Feria?» «Buranya». Anya miró a Belle más de cerca, antes de sonreír y empezar a explicar. «La familia Ganesa hace una feria en la que saca monstruos del calabozo y los doma en el Coliseo Mía». «Oh, entiendo, pero, ¿eso no es algo peligroso?» «Sí, pero eso es lo divertido, Mía». XXXX. Por un momento, ella sintió que algo pasaba en sus espaldas, voltear la mirada para comprobarlo fue claro, la diosa de la belleza, aclamada y afamada por tener el amor de todo aquel que ella quisiera, al girar la mirada se encontró con algo que ella esperaba ver, sonriente no pudo perder el tiempo y levantó la mano. «Loki, aquí». Freya llamó a la diosa del engaño que no tardó en sentarse en la misma mesa que la diosa, pero no estaba sola, venía acompañada y qué bien acompañada estaba, venía con una de las aventureras más afamadas de todos los tiempos. Aizu Allenstein, la princesa de la espada, una mujer que era conocida tanto por su belleza como por su destreza, la heroína indiscutida de todos los aventureros de horario que aspiraban a tener su poder, y una gran cantidad de ellos que aspiraban a tener su mano. ¿Era eso? Claro que era eso, Freya sonrió pues, después de todo no había imaginado que Loki fuera a traer a esa chica como escolta para lo que ella había planteado era, básicamente, una reunión de amigas. Sin embargo, también entendía a Loki, eran rivales en poder y de cierta forma mujeres de poder dentro de horario, por lo que, también eran rivales políticas, pero en este momento realmente no le importaba, la política siempre hizo que le doliera la cabeza. «Freya, hace tanto tiempo desde la última vez que habíamos hablado, ¿no te parece?», dijo Loki con una sonrisa mientras se sentaba en la mesa, haciendo que la princesa de la espada se sentara a su lado, mirando a la diosa de los tramposos con una sonrisa que básicamente delataba lo que estaba en sus pensamientos. Por un momento, Freya pudo ver cómo la princesa se quedaba embelesada mirándola, era algo normal a su parecer puesto que, aunque estuviera casi completamente cubierta, su encanto seguía siendo algo que podía afectar incluso a las mujeres.
De todas formas se sorprendió cuando el alma dorada de la chica fluctuó y ella desvió la mirada, no era algo poco normal, pero el aura negra que rodeaba el oro que brillaba en su alma finalmente la hicieron entender. Es una lástima, pensó, mientras se acomodaba en la silla, para luego mirar a la diosa a los ojos. Entonces, ¿para qué me has traído? Fue la pregunta de Loki mientras Freya sonreía, no dijo nada, pero pudo ser simplemente esa sonrisa que hizo que Loki entendiera lo que estaba pasando por su cabeza. ¿Es por un nuevo niño del que te has encaprichado? Freya sonrió mientras tomaba su taza de café con sus largos y finos dedos, haciendo que Loki se llevara la mano a la frente y peinara un poco de los cabellos de su cabeza hacia atrás. Ella ya había entendido la razón de por qué Freya se había presentado en el último banquete que fue dado por Ganesha, estaba ahí para reunir información de un niño. ¿Se trata de uno de mis niños? ¿Crees que sería uno de tus niños? Contigo puedo esperar de todo, diosa ninfómana, fueron las palabras de Loki que se estaba acomodando en su asiento. Qué mala imagen me tienes. No, no es uno de tus niños, de hecho es otro chico, lo conocí casi por accidente, un día lo vi paseando con una enorme espada sobre su hombro y luego no pude dejar de mirarlo. ¿Es fuerte? No, su naturaleza es la de un cobarde, tal vez correría si se tratara solo de su vida, probablemente lloraría si algo le doliera, pero, no está solo, dijo mientras miraba por la ventana. No está solo y eso es lo que ha hecho que no sea un niño débil, es más fuerte de lo que cabría esperar, me atrevería a decir que si se le da la oportunidad, podría ser más fuerte que mi campeón. Loki por un momento dudó, pero se puso más seria, encorvando un poco más su espalda para mirar a Freya de frente, casi como si quisiera leer los ojos de la deidad contraria, pero no pudo, sencillamente le fue imposible entender sus pensamientos. En ese mismo instante Freya miró por la ventana, algo que la hizo levantarse. Me tengo que ir, disculpa. Y tan rápido como fue esa conversación, tan rápido como terminó, Loki se quejó, claro que lo haría, pero finalmente, Freya era así, sin saber que lo que estaba mirando esa mujer fue visto también por la chica que la iba acompañando. Aid miró por la ventana a un chico de cabello blanco que estaba caminando en medio de toda la multitud que estaba asistiendo al Monster Feria. Freya por su parte, tenía que ir a un lugar importante, un sitio en el que iba a hacer sus negocios tranquila puesto que, claramente, iba a meterse con ese chico, tal vez era una desesperada pero quería verlo brillar en una situación sin precedentes. XXXX. Lefilla se encontraba caminando por las calles de Horario en pleno festival del Monster Feria, ella había sido básicamente arrastrada aquí por sus compañeras de familia, las hermanas amazonas Tione y Tiona podían ser bastante inflexibles en sus salidas de amistad. No se quejaba de todas maneras, era algo claro pero aún así era algo extraño. Había estado un par de veces en la ciudad en estas fechas, desde que dejó el distrito educativo no era del tipo que asistía a tantos eventos de tanto socializar. Aún así, el aire jovial que se respiraba en estas fechas genuinamente la estaba llamando, le ayudaba a aliviar sus corrientes de pensamiento y distraerse por momentos del trabajo y del estudio, por lo que ella lo tomaba con los brazos abiertos, aunque, había un problema con el que no contaba y es que no se sentía del todo a gusto. Era como si todo el tiempo que tenía de ser una aventurera le estuviera diciendo que algo estaba por ocurrir, algo muy malo, pero no era capaz de entender qué era eso tan malo que estaba por pasar. Oí. Lefilla, vamos al Coliseo, ya no falta mucho para que el evento inicie. Tiona llamó a la elfa que, de todas formas, se tragó un poco sus miedos, al final de todas las cuentas, ¿qué es lo peor que podía pasar? XXXX. Freya caminó en el interior de la bodega de Ganesha, con las llaves para mirar la celda de un enorme monstruo, una monstruosidad, era un símbolo que alguna vez aterrorizó a los seres humanos y que ahora estaba encerrado como un perro. Una enorme bestia que habitaba el calabozo. La diosa no se tentó ni un momento el corazón para abrir la celda y retroceder mientras miraba al enorme monstruo emerger del interior, una tormenta de terror era lo que sería ese monstruo. Hay un chico que quiero que busques, XXXX. Estia estaba mirando con cierto remordimiento de conciencia lo que estaba pasando, la hoja blanca prácticamente estaba brillando de la pureza que emana, conforme la pequeña diosa pasaba su dedo con una gota de sangre por la hoja, esta iba adquiriendo un grabado que corría por todo el centro de la espada larga, el núcleo mismo de la espada tenía las letras de los dioses grabadas. Estia no era muy adepta a las armas por lo que era muy mala para identificar sus características, pero en esta ocasión la espada era tan hermosa que incluso una completa inepta en el área, como ella, era capaz de entender la increíble belleza del equipo.
Una hoja robusta, bastante larga, y tenía el color del platino, aunque Estia sabía que era infinitamente más fuerte que ese metal, de igual forma estaba bastante sorprendida por esa hoja, con una empuñadura fabricada con madera que según ella entendía era extremadamente rara de encontrar en estos lares del mundo, sándalo, como era que ella la había llamado, y estaba recubierta con piel de rinoceronte negro. Estia no sabía que ese monstruo existía. La guarda recta juntaba la funcionalidad de los gavilanes de una espada con la hermosura del arma, en el corazón mismo de la espada estaban grabadas las letras de los dioses. Estia levantó la mirada del arma y se encontró con la mirada tanto de Festo, como de Astrea, las cuales miraban a la pequeña diosa con mucha curiosidad. Sin embargo, tras voltear un poco la mirada pudo ver a las chicas de Astrea mirando la espada con cierta fascinación. Aunque, de cierta forma, la conciencia le estaba doliendo, esta hoja sin un nombre era probablemente una de las mejores armas de la ciudad, pero para haber fabricado a esta poderosa obra bélica, se tuvo que perder algo a cambio. Grator, la vieja gloria, fue desmontada y fundida. Estia sabía que Belle tenía en mente hacer algo como eso, pero aún así, le estaba comiendo la cabeza lentamente el pensar que hizo algo a espaldas de su querido hijo, y con algo tan importante para él como lo era esta espada. Aunque, tampoco es que tuviera otra alternativa, la mirada de esas chicas en su espalda realmente le decían algo. Mejor la nueva espada que el legado de un traidor. En el poco tiempo que estuvo con ellas se enteró de muchas cosas, y una de esas cosas que llegaron a ella fue que tanto Alfia como Zalt fueron traidores a Horario, se enfrentaron a los miembros de todas las familias y les hicieron un enorme daño, como si fuera algo personal según decían algunos. Sin embargo, eso hizo que de cierta forma todos se hicieran más fuertes, aunque no aparecieron los dos para el final del conflicto y ahora con la aparición de Belle ella armó el resto de la historia en su cabeza, decidieron que mejor que morir era criar a un chico como Belle. No mentía después de todo, al final hicieron algo bueno, que no borraría la infamia de sus últimos actos. De todas formas, Estia regresó la mirada a la espada nueva, una nueva creación, dotada de aquello que bendijo a su predecesora. Si lo veías de cierta forma, era como Belle, una nueva espada hecha con los materiales de un arma legendaria, teniendo que formar su propio legado para honrar el legado de su predecesora. Belle tenía que formar su propio legado para honrar el de sus maestros, o por lo menos eso creía ella mientras miraba el arma. Necesitará un nombre. Fueron las palabras de Hefesto, mirando a la pequeña diosa que levantó la mirada de la hoja para mirar luego a Astrea. La diosa de la justicia tenía una sonrisa antes de asentir, sin importar nada, de cierta forma estaba apoyándola con todo lo que tenía, por lo que al final la pequeña Estia tocó la hoja de la espada con 2 dedos, pensando correctamente en todo lo que sabía de Belle para un apodo adecuado. Un héroe, ese debía ser el legado que Belle tenía que aspirar a crear, volverse el héroe de toda una generación, pero no solo eso, tenía que ser el héroe de las eras. Un guerrero poderoso, un hombre con músculos de acero y determinación de hierro, tenía que volverse un bastión contra el terror, un defensor de la humanidad, y no conocería miedo alguno. Como una llama, un fuego tan puro como el brillo que emanaba esa espada platinada, una luz que guiara las almas de los condenados en sus peores momentos, eso sería Belle, un héroe de fuego que sin saberlo estaba caminando al crisol de llamas en el que sería forjado como un héroe. Igniseros, el héroe de fuego, la espada de un campeón.